del Departamento del Magdalena, con ocasión del proceso número 470016 30 2020 30 1100, quien ya fuera imputado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Quienes estén conectados a esta audiencia virtual, por favor, tienen la amabilidad de presentarse. Comencemos por el señor fiscal. Lo escuchamos, señor fiscal, por favor, para que se presente. Como que tiene alguna falla con el equipo. Sigamos entonces por el señor Caicedo Omar, por favor. No sé si es Omar u Omar. Usted nos lo aclarará, por favor. Acaba de conectarse, señor magistrado. El micrófono está apagado, doctor Caicedo. Sí, por favor, actívelo, señor Caicedo, por favor. Sí, señor. Buenas tardes, señor magistrado, y cordial saludo para usted y todos los intervinientes. Muchas gracias. Sí, no le escuchamos su nombre, por favor, nos lo repite si fue que ya lo pronunció. Sí, Carlos Eduardo Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena. Cordial saludo para usted y para todos los... Gracias. ¿Su segundo apellido? ¿Cómo es su segundo apellido? Carlos Eduardo Caicedo Omar, cédula de ciudadanía 85.448.338. Magdalena para el periodo constitucional 2020-2020. Suficiente. Defensor, por favor. Buenas tardes, señor magistrado, y a los demás intervinientes. Juan Vicente Balbuena Niño, apoderado de confianza del doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar. Muchas gracias, señor fiscal. ¿Ya tendrá activado su equipo? Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Perfectamente. Señor magistrado, muy buenas tardes. Un cordial y respetuoso saludo a usted, a los funcionarios adscritos a su despacho, al señor procurador, al señor defensor, doctor Balbuena, al señor imputado, al doctor Caicedo Omar. Por la Fiscalía se presenta Leonardo Augusto Cabana Fonseca, fiscal octavo delegado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos falta el procurador judicial. Gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Presento un respetuoso saludo a todas las partes e intervinientes que comparecen a esta audiencia. Por disposición de la señora Procuradora General de la Nación, mediante decreto 524 del presente año, he sido comisionado para actuar como procurador delegado, primero para la investigación y juzgamiento penal encargado mientras dura la ausencia de la titular del despacho. Por lo tanto, actuaré como representante del Ministerio Público, quien le habla Ismael Enrique López Criollo. Muchas gracias. Está bien, está bien. Ya creo que verificamos la presencia de todos. Con el procurador judicial ya habíamos quedado en que necesita 30 minutos para su correspondiente intervención. Al señor Caicedo le preguntamos cuánto tiempo tiene previsto para su intervención. Por favor, ¿nos lo comunica? Por parte de la defensa, señor magistrado, por parte de la defensa material. Del señor Caicedo, por favor. Sí, es que va a intervenir, señoría, ¿no? Sí, he considerado hacer uso de este derecho, si usted lo permite, en el periodo de una hora aproximadamente. Defensor, ¿cuánto tiempo tiene previsto?
Señor magistrado, tengo previsto aproximadamente 1 hora y 45 minutos. El señor fiscal se demoró exactamente 1 hora y 8 minutos en hacer la solicitud. Al procurador le concedemos 30 minutos y a la defensa en su conjunto le concedemos 1 hora. Así que, defensor e imputado, por favor, pónganse de acuerdo cómo se distribuyen esa hora para entre los dos. Ustedes pónganse de acuerdo cómo se distribuyen ese tiempo, pero no le podemos conceder todo el tiempo que han solicitado. Bueno, señor magistrado, pues yo intervendré rápidamente y trataré de hacerlo en 50 minutos o 45 minutos. Y el resto pues lo tendrá el doctor Caicedo, supongo. El señor Caicedo, No. entonces, a ver, ¿a cuánto nos reduce Señor. su tiempo? Si es la medida de la posibilidad, entonces, si le parece bien, ejercería mi derecho a la defensa material en 10 minutos. Ok. Ok. Al señor Caicedo le concedemos un término de 15 minutos y al defensor entonces 45 minutos, ahí nos da la hora. Tiene la palabra el señor procurador. Tengo acá las 2:06 minutos. Cuenta entonces con 30 minutos para su intervención. Gracias, señor magistrado. Una vez que fuera escuchada la intervención del señor fiscal delegado y vistos los elementos que han sido objeto de traslado para esta audiencia, este Ministerio Público considera lo siguiente. Respecto a la inferencia razonable de autoría, es cierto, como lo expuso el solicitante de esta audiencia, que la Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, de los cuales es posible inferir en forma razonable que en la fase previa y en la fase de celebración del contrato 480 de 2015, que nos ocupa en esta audiencia, se incurrieron en graves irregularidades que dan paso a estructurar delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En efecto, se cuenta con evidencia documental, entrevistas e informes de investigador de campo y de laboratorio que revelan que durante la fase precontractual se vulneraron por lo menos los principios de planeación, transparencia y selección objetiva del contratista. Es así como se tiene el informe IC 000-588-429-9 del 8 de septiembre de 2020, a través del cual unos expertos en contratación hicieron un análisis del trámite y celebración, tanto de la fase previa como de la fase contractual e incluso de la fase de ejecución, en el que, entre otras muchas irregularidades, se relacionaron las siguientes. No se hizo un análisis económico del contrato, ya que no contó con dicho documento con las circunstancias de cotizaciones de consultas de variación de precios, históricos derivados del índice de precios, que es un elemento que debe contener todo estudio previo de acuerdo al contenido y como lo manda la ley 80. Se elaboró el documento denominado documentos y estudios previos, por lo cual pues, se cumple con ese requisito. Sin embargo, ese documento no tiene fecha de elaboración, empezando por ahí. Este fue firmado por Pablo Lacuture Mercado como gerente de proyectos de infraestructura. Este documento, según el análisis objetivo que uno puede realizar a esa documentación, y es la conclusión a la que llegan estos investigadores en el informe que he mencionado, no se definió de manera concreta la necesidad que se pretendió satisfacer. Se dice que era para tenerlo listo para los Juegos Bolivarianos, pero en los estudios previos, por ejemplo, ninguna mención se hace a esta circunstancia. El plazo establecido por la entidad contratante igualmente no fue acorde al objeto a contratar. Estamos ante una obra que era de gran complejidad. Si el contrato fue suscrito el 28 de octubre del 2015 y el plazo de ejecución estaba previsto para el 31 de diciembre de ese mismo año, 2015, era un plazo que a simple vista era imposible de lograr de acuerdo al objeto contractual. Igualmente, no se encontró
documento anexo alguno relacionado con las especificaciones técnicas generales de construcción ni las especificaciones hidrosanitarias. Estos documentos brillan por su ausencia en el SECOP. En el pliego de condiciones se exigió un requisito, se exigieron unos requisitos habilitantes que fueron restrictivos. Por ejemplo, se requería que las sumas de los contratos fueran superiores al 200% del presupuesto oficial, cuando lo normal, de acuerdo a unos contratos paralelos que fueron analizados, lo que hacía la alcaldía era exigir el 100%, pero en esta oportunidad, para este contrato se exigió el 200%. O sea, a las claras se nota que era un requisito habilitante restrictivo. Igualmente se establecen unos rangos de fechas para estos contratos con los cuales se podía acreditar la experiencia por parte del oferente. Se exigía 20 años para el director de obra, 15 años para el residente de obra, lo cual pues eran o son fechas y plazos muy excesivos. Igualmente, esta falta de planeación hizo que se hubiera extendido, obviamente, el plazo de ejecución. No se logró el 31 de diciembre de 2015. Hubo que transcurrir más de 2, 3 años, incluso 4 se menciona. No se sabe en este momento cómo esté la obra, si ya ha concluido o no. Lo cierto del caso es que hubo necesidad, debido a esa falta de planeación, de que ese plazo de ejecución previsto para el 31 se alargara, lo cual generó obviamente que se contemplaran obras que no fueron previstas, y ello obviamente llevó lugar a que se tuviera que adicionar el presupuesto o el valor del contrato debido a la falta de planeación. Ahora, estas irregularidades sustanciales le son imputables al hoy imputado Carlos Eduardo Caicedo Omar, pues como alcalde del distrito de Santa Marta, al firmar y suscribir el contrato, avaló con su firma todas estas graves deficiencias, no siendo excusable bajo la afirmación de que actuó amparado bajo el principio de confianza. Si bien es cierto, estos estudios previos aparecen firmados por el gerente de infraestructura, es de notar que al momento de suscribir el contrato, como así aparece suscrito con la firma del entonces alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, pues en ese momento de la suscripción avaló, hizo propias esas irregularidades. Por tal razón, se encuentra pues una clara inferencia razonable de que puede ser el autor de este delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. No puede, por tanto, pues, excusarse bajo la figura del principio de confianza, de que actuó confiado en un equipo de trabajo, pues en todo caso, y tratándose de una obra de gran envergadura, ha debido actuar con sumo cuidado en aras de proteger el patrimonio público. Sin embargo, vemos como era verdaderamente llamativo que frente a la demolición del anterior coliseo y la construcción de uno nuevo, no le haya por lo menos llamado la atención sobre el corto plazo de ejecución previsto para esa obra. Sobre el delito de peculado por apropiación, de igual manera, se cuenta con elementos de los cuales es posible inferir por ahora que se ha estructurado este delito por existencia de sobrecostos y por indebido manejo del anticipo, todo lo cual aparece en los elementos que han sido objeto de traslado, de los cuales no quisiera referirme más a fondo. En cuanto este Ministerio Público encuentra acreditada la afirmación del señor fiscal en el sentido de que cuenta con elementos materiales probatorios con los cuales es posible inferir razonablemente la comisión del delito de peculado por apropiación. Por estas razones, entonces, este Ministerio Público avala esta conclusión que ha derivado la Fiscalía. Ahora bien, siendo delitos que afectan gravemente el bien jurídico de la administración pública, son delitos que permiten la aplicación de la medida de aseguramiento de la detención preventiva. Sin embargo, antes de tomar una determinación en este concepto frente a lo que debe considerarse, debe estimarse que la libertad como garantía fundamental es un derecho que no es absoluto, puede ser limitado de manera exclusiva por las circunstancias y de manera excepcional, de acuerdo a las previsiones tanto de la Constitución Política como lo previsto en el artículo 295 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que señala los requisitos de proporcionalidad, necesidad, adecuación, razonabilidad como parámetros para analizar la imposición
y decreto de medidas que atenten contra tal derecho. Además del cumplimiento de aquella disposición, se necesita que el fiscal a cargo del proceso pues allegue los elementos de conocimiento y la evidencia necesarios para soportar que en la presente actuación se está en presencia de las circunstancias establecidas por el legislador para afectar la libertad. En la presente causa, en la presente etapa, en este proceso, la Fiscalía cumplió con el requisito de inferencia razonable de autoría, todo es que trajo a colación diversas evidencias recogidas en la fase de indagación suficientes para acreditar la materia de las conductas punibles imputadas. Sobre los fines que hacen viable la imposición de la medida de aseguramiento, debe acotarse que de las 3 posibilidades que brinda el ordenamiento, la Fiscalía escogió solo una, y está relacionada específicamente con la probabilidad de que el imputado pueda constituir o constituye un peligro para la comunidad. Peligro que se deriva del riesgo de reiteración, fundamentándose que el imputado es actualmente gobernador del departamento del Magdalena y de que, por tanto, en su condición de ordenador del gasto, tiene la oportunidad de incurrir en similares conductas a las aquí investigadas. Igualmente, ese criterio de peligro se hace evidente, en palabras de la Fiscalía, por la gravedad y la modalidad de las conductas imputadas. Aunque ciertamente el criterio de la protección de la comunidad se encuentra consagrado tanto en la Constitución Política como en la Ley 906 de 2004, debe decirse que este fin puede resultar contrario a los dictados de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los pronunciamientos tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Constitucional dirimió este aparente conflicto, declarando la constitucionalidad del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal a través de la sentencia C-469 de 2016. Alejados de las críticas que pueden surgir en torno a esta decisión de la Corte Constitucional, se considera que la medida de aseguramiento cumple el fin constitucional si se busca en términos de eficiencia procesal la búsqueda de evitar un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Pero esta interpretación debe ser sumamente exigente y restrictiva en un Estado social de derecho como el nuestro, a fin de evitar que la medida de aseguramiento sea utilizada de manera indiscriminada, general y automática, pues llegado el caso, se podría imponer la detención preventiva a todos los alcaldes o a todos los gobernadores que se vean inmersos en una causa penal, lo cual iría en contravía del propósito de velar por la efectividad de los derechos y libertades de las personas. Cuando el señor fiscal argumenta que es necesaria la imposición de la medida de aseguramiento para evitar que el aquí imputado pueda incurrir en nuevas conductas al ser ordenador del gasto, está señalando que la finalidad es apartar del medio social al procesado. Esto es aplicar un tipo de prevención especial. Igualmente, al pretenderse a través de la medida de aseguramiento hacer juicios de reproche social y judicial, pues se considera que este no es el escenario apropiado para ello. Tal instrumentación es ilegítima en un Estado social de derecho basado en la dignidad humana, acorde con el cual el ser humano no puede ser utilizado como un simple medio para la consecución de un fin. Así lo sostuvo la Sala de Casación Penal en decisión AP 3483 de 2021, del 11 de agosto del 2021, Patricia Salazar Cuella, en la que se dijo: una cosa es que con el propósito de asegurar la comparecencia y otra finalidad procesal, una persona sometida a un proceso penal pueda ver restringidas sus libertades. Pero otra muy distinta e insostenible es que se utilice a alguien para lograr presencia institucional, confianza o tranquilidad y volverlo mensajero de aspiraciones estatales o para recordarle deberes. Claro, por definición, la pena entraña censura y causación de un perjuicio al condenado, expresado este último elemento en la restricción del ámbito de ejercicio de los derechos fundamentales del sentenciado. Asimismo, la sanción penal tiene poder comunicativo. No de otra manera puede operar la prevención general positiva a través de la cual se indica a la comunidad que el orden jurídico quebrantado con delito se ve restablecido con la imposición de la pena. Empero, en el presente caso, tal lógica es impertinente, pues con las medidas de aseguramiento no se envían mensajes a la sociedad, sino que se garantizan finalidades procesales, especialmente la comparecencia del imputado. Hasta aquí la cita de la Corte. Desde luego que si el objeto o fin que se persigue con la medida de aseguramiento es la de mostrar resultados o cumplir con la función de prevención, pues no es la medida llamada a prosperar. Aclarado lo anterior y centrados en el objeto de debate,
se considera que la imputación realizada es seriamente grave, pues denota que se incumplieron a propósito varios de los requisitos esenciales de la contratación estatal. Asimismo, la Fiscalía cuenta con elementos de los que se puede inferir que hubo un desfase o malversación en el manejo de los dineros del anticipo, lo que de por sí de manera objetiva denota la posible ocurrencia de dos conductas atentatorias de la administración pública. Se cumple así algunos de los elementos con los que se puede estimar el peligro para la comunidad, como son la gravedad y la modalidad de la conducta punible. En punto de las causales previstas en el artículo 310, se argumenta que hay elementos de los cuales se puede inferir que el procesado continuará con la actividad delictiva, y para ello se ha aportado una relación de actuaciones penales que se siguen en contra del aquí imputado, dos de las cuales han avanzado la etapa de juicio. Aunque no podemos predecir el futuro ni establecer el grado de probabilidad de que un determinado hecho ocurrirá, puede suceder, como pueda que suceda, como pueda que no. En todo caso, las actuaciones que han avanzado la etapa de juicio por lo menos muestran que han superado determinados estándares probatorios que podrían mostrar cierta proclividad a la ejecución de conductas similares. Sin embargo, este Ministerio Público no encuentra satisfecha la necesidad de concurrencia del riesgo de reiteración, pues, según la Fiscalía, hay un peligro futuro para la comunidad en los elementos suasorios allegados por el órgano persecutor, en los cuales no se ve con claridad este peligro para la comunidad que deba ser conjurado mientras se surta cabalidad el proceso. Para demostrar este peligro se trae a colación, además de la gravedad y naturaleza de los delitos imputados, la existencia o relación de varias actuaciones penales que se adelantan en contra del aquí imputado. Las mismas que este despacho no comparte, porque en todas ellas prima el principio de inocencia. En sentir de esta Procuraduría Delegada no se arguyó ni se acreditó de manera objetiva que exista una continuación en la actividad delictiva, en tanto que el hecho de que tenga causas activas el aforado no es óbice para derivar que con frecuencia o de manera esporádica puede llegar a continuar delinquiendo o continuar ejecutando actividades que puedan ser objeto de investigación. Más aún cuando se trata en su gran mayoría de procesos en estado de indagación e investigación, en los cuales, como ya lo dije, el imputado goza de la garantía de la presunción de inocencia, puesto que aún no ha sido vencido en juicio. Además, es de precisar que al establecer el legislador la partícula de continuación de la actividad delictiva es porque hay un nexo de continuidad entre las infracciones enrostradas y las presuntamente cometidas en las causas descritas. Eso no sucede en la presente causa, puesto que más allá de que puedan corresponder a delitos contra la administración pública, corresponden a diversos espectros temporales. Este despacho considera que no se estableció cómo el supuesto de tener varias causas, varias actuaciones penales en curso, deba sustraerse de la sociedad al aforado, pues no en todos los procesos son recientes en el tiempo y los ilícitos imputados fueron en ejercicio de una dignidad diferente a la que actualmente ocupa. Asimismo, no se determinó cómo conductas cometidas hace ya más de 10 años tienen la suficiencia como para derivar de ella que pueda el imputado continuar con una actividad delictiva. Sobre el particular es indicar que la Corte Constitucional, las sentencias C-567 y C-121 de 2012, la 567 de 2019, estableció que en cada actuación debe valorarse en concreto la relación con las características específicas del proceso y no con las circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines de otros procesos. En concreto, este Ministerio Público llega a la conclusión entonces de que por el momento y de acuerdo al argumentado, la sola relación de actuaciones penales en curso no son suficientes para derivar ese peligro contra la comunidad. Ahora, sobre la urgencia que se ha expuesto y con la cual se ha sustentado la medida de aseguramiento, igualmente este Ministerio Público tiene una objeción, y es que la mayoría de los actos de investigación fueron realizados en el año 2020. A lo largo de todo el 2020 se realizaron diversas entrevistas, se allegaron informes de investigador de campo, y es notable, por ejemplo, citar el informe IC-000-5884-299 del 8 de septiembre del 2020, el cual, o a partir del cual,
se establecieron todas aquellas irregularidades con las cuales se sustentó la medida. Es decir, desde aquella época, desde el 8 de septiembre, ya se tenía conocimiento de que el imputado podría estar en curso en esas irregularidades. Sin embargo, solamente es hasta este año cuando se solicita la medida y se solicita pues abocando o acudiendo al criterio de la urgencia. Si los hechos ocurrieron en 2015, cuando era gobernador, pero de una manera concreta se establecieron esas irregularidades a lo largo del año 2020, no se comprende cómo hasta ahora, en este año 2023, se solicita la medida y se solicita acudiendo a términos de urgencia. Por estas razones, este Ministerio Público no comparte la solicitud en cuanto a la finalidad que se pretende atribuir con la medida de aseguramiento solicitada, contando además que en términos similares y de una manera paralela a esta causa, a esta actuación y en otro proceso que se adelanta contra el también actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, en el despacho del doctor Dagoberto Hernández Peña se asumió un estudio similar a esto, aunque cada caso debe ser analizado de manera concreta y específica. Las generalidades adoptadas en esa decisión del 17 de mayo de 2023, en el radicado 2020-0009, en la cual este Ministerio Público también tuvo la oportunidad de actuar. En esa decisión, el Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del doctor Dagoberto Hernández Peña, negó la solicitud de medida de aseguramiento que se pretendía también con los mismos argumentos que aquí se han traído. Por lo tanto, con ese precedente, o no precedente, sino con esa decisión, pues este Ministerio Público entonces llega a la conclusión de que no es procedente por el momento la imposición de una medida de aseguramiento, y en ese sentido solicita al señor magistrado entonces no atender la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Muchas gracias. A usted muy amable. El señor Carlos Eduardo Caicedo Omar tiene entonces la palabra, no sin clarificar que si se gasta menos del tiempo del que ya hablamos, se lo concederemos al defensor. Es decir, que si se gasta menos de 15 minutos, entonces el defensor tendrá más del tiempo que ya precisamos conforme al menor tiempo invertido por el señor Caicedo. Tiene entonces la palabra, son las 2:28. Señoría, quería hacer simplemente esta solicitud respetuosa, que me conceda el uso de la palabra después del defensor, de suerte que yo me pueda referir a temas que probablemente no haya tocado en ese escaso margen de tiempo. Señor Caicedo, no podemos hacer eso, porque el derecho a las cosas es que quien en últimas debe tener la oportunidad de hacer su intervención es el defensor. Ya, bueno. Inclusive es lo que a usted le conviene. Sí. Muy bien. Simplemente que estoy intentando compartir aquí una presentación, pero bueno, veo que no va a ser posible. Si me permite un momentito. Bueno, parece que voy a tener que irme. Ya. Compartir. Ya estás compartiendo pantalla. Sí.
Es que estoy intentando descargar la presentación. Pero bueno, entre tanto esto ocurre, debo decir, básicamente en relación a la solicitud de la medida, es decir, a la urgencia y a la necesidad de la misma, solicitamos no sea concedida porque por varios motivos. Lo primero, se mendigan conductas de hace años en las que la Fiscalía tiene conocimiento de las mismas, pero procuran separarme del cargo con esa solicitud de medida intradomiciliaria, precisamente en un periodo crítico para nuestra gestión, que implica el cumplimiento del mandato popular al que fui elegido y que pues garantiza no solamente mi derecho, sino el derecho de la comunidad a tener una solicitud de medida intradomiciliaria, precisamente en un periodo crítico para nuestra gestión, que implica el cumplimiento del mandato popular al que fui elegido y que, pues, nacional, la falta de estructuración de proyectos, los elaboramos, buscamos los recursos, estamos a punto, muchos, de contratarlos, de ejecutarlos, y por eso solicito este valioso tiempo. En segundo lugar, porque no represento ningún peligro para la comunidad, toda vez que yo la contratación la tengo delegada del año 2020, de enero, en funcionarios de la Oficina de Contratación. Y pedí acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría recientemente, cuando iniciaron estos procesos, para que además hagan una vigilancia especial. De manera que si hay alguna duda de su señoría o de la Fiscalía sobre la presunta continuidad de conductas reprochables, que no lo son tal, pero en base a discusión que las aceptáramos, están delegadas en terceros y yo no incido sobre ello. Por último, quería decir además que han sido 188 procesos que he abordado desde que era rector, alcalde y gobernador. 114 ahora como aforado constitucional en la Corte Suprema de Justicia, y ninguno, ¿cierto?, se han, pues han tenido solicitud de medida de aseguramiento, salvo estos 3 que coetáneamente han puesto en consideración del Tribunal Superior de Bogotá. Hay 2 en sede de la Corte Suprema apenas en procesos previos y tampoco solicitaron medida de aseguramiento. Siempre he acudido a las diligencias que se necesitan por parte de la Fiscalía, por parte de la rama judicial, y así lo voy a seguir haciendo. Por último, quería presentarle cómo fue este proceso en una línea de tiempo de esta obra. No sé si la están viendo. ¿Sí la están viendo? Sí se está viendo, doctor Caicedo. Así estaba ese coliseo cuando nosotros decidimos, por una visita que hice ayer a esa comunidad, mejorarlo para el bien de la comunidad, de los niños y jóvenes, que coincidía también con la convocatoria de los Juegos Bolivarianos que nos ganamos por gestión de este servidor. En esas condiciones precarias estaba esta institución deportiva. Ese fue el render que hicimos con base en el proyecto que se estructuró y se contrató en el año 2015. Yo no adicioné ningún recurso se perdió, por lo menos mientras yo estuve de alcalde. Yo estuve alcalde hasta el 31 de diciembre del año 2015. Y esta obra después se recibió en el 2017, empezaron las obras en el 16, 15, 16, 17. En el 17 estuvieron a punto para los Juegos, fue sede de los combates de boxeo de los Juegos Bolivarianos. Allí además compitieron los deportistas suramericanos, obtuvieron sus medallas, sus registros, como se puede ver en estas evidencias. Luego hubo un problema con el maderamen y le aplicaron pólizas y tuvieron que cumplir la aseguradora y el contratista con mejorar las condiciones. Ya yo no estaba allí como alcalde, pero me he enterado, pues por supuesto, por
por ser un hecho notorio y por la investigación que hicimos. Se cerró durante la pandemia entre el 2020 y 2021, como todos los escenarios deportivos del mundo, ¿sí? Se hizo una reapertura gradual, ¿cierto? Después hubo, obviamente, obras de mejoramiento en el curso de estos años. Todos los escenarios necesitan mantenimiento y ha sido sede de distintos torneos, de eventos de los festivales de las escuelas deportivas, como se está viendo aquí. Se han realizado diversas actividades de la comunidad, lo disfrutan los niños de los colegios aledaños del vecino Gaira. Ahí, como ustedes pueden ver, está el servicio pleno, de manera que ahí están las fotos del antes, de cómo estaba, y del después del servicio que está ahora está prestando a la comunidad. No se perdió un peso. Si hubo retrasos en la misma, es atribuible solo a la administración posterior a la mía, y yo, además, bajo el principio de confianza y delegación, pues no me metía en los temas técnicos que se han reprochado aquí y que me imagino que la defensa abordará. Se hicieron más escenarios deportivos, como ustedes pueden ver aquí. Fue beneficioso nuestra gestión en Santa Marta, y en particular en el deporte. Los escenarios deportivos estuvieron a punto para los Juegos Bolivarianos, que fueron calificados como los mejores de la historia. Solicito respetuosamente, señor magistrado, que desestime la solicitud de la Fiscalía de separarme del cargo en detención domiciliaria y me permita continuar mi periodo como gobernador y defender, por supuesto, como lo haré en el ejercicio de la defensa, acudiendo a todas las citaciones que me corresponda acudir, como lo estoy haciendo en todos los procesos. Quiero decirle, por último, que fui detenido 5 años injustamente, hoy por el coordinador de fiscales de esa fiscalía, y aún así nunca dejé de cumplir mis obligaciones judiciales. Salí y después de ser absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, me presenté a la alcaldía de Santa Marta. Hicimos una gestión que fue calificada de muy positiva en Colombia, y siguieron los procesos de cambio en esta ciudad, y luego pude aspirar a esta gobernación. Represento un mandato popular y quisiera honrar ese compromiso con más obras y más proyectos que están saliendo adelante. Lamento que hayan tenido retraso, pero estén en funcionalidad, y que ese retraso no puede ser atribuido a este servidor, porque solo estuve en la alcaldía hasta el 31 de diciembre de 2015. Muchas gracias, honorable magistrado, señor fiscal, señor procurador, señor defensor y demás asistentes. A usted muy amable. En razón de la brevedad del tiempo en el que hizo su exposición, le concedemos la palabra al defensor, de la cual puede hacer uso hasta las 3:30 de la tarde. Gracias, señor magistrado. Nuestra argumentación se basará principalmente en 3 temas. El primero de ellos, la inferencia razonable de autoría. El segundo, la necesidad de la medida de acuerdo a los fines constitucionales. Y el tercero, el test de proporcionalidad que es necesario para cualquier afectación de derechos fundamentales. Respecto al primer elemento, es decir, inferencia razonable de autoría, quisiera recordar que este elemento contempla la necesidad de que la Fiscalía, como parte y como en este caso solicitante de la medida de aseguramiento, tenga suficientes elementos materiales de prueba, pero no solo frente a la tipicidad objetiva, sino como lo ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 16 de diciembre de 2022, estudiando uno de los asuntos de medida de aseguramiento, debe referirse a todos los elementos de la conducta penal. Es decir, dice el tribunal que la conducta sea punible requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Por tanto, para la viabilidad de la medida de aseguramiento es necesario inferir razonablemente que el imputado puede haber incurrido en el delito atribuido en sus componentes de tipicidad, objetiva y subjetiva, antijuridicidad, formal y material, y culpabilidad. Y esto, señor magistrado, porque pues a lo largo de la intervención del señor fiscal hemos escuchado una cantidad de irregularidades que a su juicio se cometieron o se llevaron a cabo en el proceso de planeación, incluso en el proceso de ejecución, que ya miraremos son irrelevantes penalmente.
Sin embargo, pues a pesar de que no compartimos de que existan esas irregularidades, en sede de tipicidad objetiva tenemos que tener claro que adicionalmente la argumentación de la Fiscalía adoleció de evidencia que soportara el tema de la tipicidad subjetiva o dolo en cualquiera de los dos elementos, en cualquiera de los dos delitos que calificó o que imputó la Fiscalía como de graves y contra administración pública. Entonces, al respecto, miraremos cada uno de esos delitos, al igual que la Fiscalía lo hizo uno a uno, es decir, miraremos en primer lugar el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Para el efecto, dice el señor fiscal que existieron las siguientes irregularidades, iremos mirando una a una para ir desvirtuando desde el punto de vista técnico, pero igual desde el punto de vista de elementos materiales de prueba, que realmente desde el punto de vista de tipicidad objetiva, pues no se presentaron, pero tampoco desde el punto de vista de tipicidad subjetiva y de antijuridicidad material, que el doctor Carlos Caicedo ya empezó a afianzar ese concepto, tampoco está como quiera que no se vulneró el bien jurídico de la administración pública. La primera irregularidad de la que habla la Fiscalía tiene que ver precisamente con este contrato 480-2015, cuyo objeto era, y es muy importante el nombre, la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta Magdalena Caribe, y es importante porque no se trataba de la construcción de un nuevo escenario, se trataba de una adecuación de un coliseo existente que se encontraba, como usted lo vio, señor magistrado, en las fotografías que presentó el doctor Caicedo. Se trataba de un escenario que se encontraba deteriorado y que no estaba apto para cumplir con las funciones deportivas y sociales que ha venido cumpliendo una vez fue entregado a la alcaldía de Santa Marta. Entonces reprocha la Fiscalía que en esta adecuación de un contrato, en primer lugar, el tiempo de entrega se había fijado en muy poco tiempo, es decir, en 66 días, aproximadamente 2 meses, y que adicionalmente a eso se hizo una entrega el día 15 de junio, entrega que fue a juicio de la Fiscalía incompleta, como quiera que no se había terminado la obra. Es decir, en este primer reproche, la Fiscalía considera que el plazo fijado en el contrato inicialmente pactado en 66 días era demasiado poco para esta adecuación y que esto pues generó que se hicieran varias prórrogas y que finalmente se entregara el 15 de junio de 2017, pero además varias veces informó pues que para este momento todavía no se encontraba en funcionamiento. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que si este es un tema de ejecución de la obra, pues la falta de entrega de la obra y su puesta en funcionamiento no es y no hace parte de ninguno de los verbos rectores del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, pues estos verbos rectores o acciones vienen delimitados en 3: tramitar, celebrar o liquidar un contrato sin el lleno de los presupuestos esenciales de la contratación. Y en efecto, pues la entrega del Coliseo, bien sea parte o bien sea en su totalidad o bien sea tarde, hace parte de la ejecución. Y como bien lo explicó aquí el doctor Caicedo, él terminó su mandato el 31 de diciembre de 2015. Entregó para ese momento el contrato en ejecución, así que son los sucesores de este alcalde quienes deben encargarse precisamente de la entrega, y como lo hicieron, seguramente ya miraremos más adelante el punto, se aplicaron pólizas de incumplimiento y pólizas de garantía frente a estas posibles irregularidades en la ejecución de los contratos. Y es que en la ejecución de los contratos ya la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 62766 del año 2023, ha precisado que el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, dice la Corte, en el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, la inobservancia de formalidades inherentes a la ejecución contractual no comporta reproche penal. Tesis acogida por la jurisprudencia en la sentencia de 20 de mayo de 2003, radicado 14669, y que desde entonces ha sido reiterada y claramente da otros radicados, para finalmente decir, por expresa disposición legal, la mencionada conducta punible se limita a las etapas de tramitación, celebración o liquidación, sí que puede entenderse que todo lo que tenga que ver con la contratación administrativa pertenece al trámite del contrato.
Entonces, en el momento en el que la Fiscalía reprocha que la obra se entregó parcialmente o no se entregó en su totalidad, o el acta de entrega definitivamente no corresponde a la entrega definitiva, pues estamos hablando de dos situaciones que realmente son discutibles. En primer lugar, está la Fiscalía llevando el nexo causal de un supuesto hecho punible hacia el infinito. Es decir, está diciendo que Carlos Caicedo, quien dejó la alcaldía el 31 de diciembre de 2015 y entregó el contrato en ejecución a su sucesor, el alcalde Rafael Martínez, él debería responder por todo lo que sucediera de ahí en adelante con relación a esa obra. Y esto precisamente es una teoría del punto de vista de la dogmática penal, denominada, y es una teoría totalmente revaluada, equivalencia de las condiciones. Es decir, que es una causal infinita hacia adelante y hacia atrás, como lo ha explicado el profesor Jessy Reyes en su estudio sobre imputación objetiva, en el que dice que el reproche desde el punto de vista del derecho penal sobre la equivalencia de las condiciones se hace cuando se emplea sin correctivo alguno y amplía de forma exagerada el ámbito de responsabilidad, independientemente de si se le examina tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Entonces, lo que la Fiscalía ha querido o pretende en este caso es que el alcalde Carlos Caicedo responda hacia el futuro por hechos que no tienen nexo causal con su actividad. Y esto lo miremos más adelante, reevaluando tema a tema lo que la Fiscalía ha venido diciendo. En primer lugar, porque frente a este tema del Coliseo, ha manifestado que la fijación del plazo de ejecución no era razonable. Y nosotros llegamos a la conclusión a través no solamente de la declaración rendida incluso ante la misma Fiscalía por el entonces gerente de infraestructura Pablo Lacutir, en entrevista del 27 de octubre de 2020, y ratificada por peritos, arquitecto forense Héctor Peláez e ingeniero forense Alexander Victoria, contratados por la defensa, que realmente el plazo del contrato era razonable. Y estas personas lo manifiestan así en sendos documentos. En primer lugar, en la entrevista del entonces gerente de infraestructura, Pablo Lacutir, se le pregunta cómo estableció la entidad el plazo de ejecución del proyecto y contestó: por las obras a hacer, es una estructura en acero, se evaluó un cronograma de actividades por el equipo técnico de la gerencia, conformado por el supervisor, que era Sander Rodríguez, y el equipo diseñador de Latitud. Se le preguntó, ¿ese plazo establecido por la entidad de acuerdo a la complejidad de la obra, era posible ejecutar la misma en ese tiempo? Y contestó, correcto. Pero adicionalmente a esto, el informe pericial de la defensa, en sus conclusiones, en su conclusión 39, informe que ha sido trasladado entre los elementos materiales de prueba de la defensa, dice lo siguiente: el plazo inicial de ejecución era hasta el 31 de diciembre de 2015. Dado a múltiples factores, se realizó la prórroga número 1 por un término de 6 meses. Ahora bien, el plazo de ejecución inicial se encontraba dentro de lo estipulado, dado los procesos constructivos que inicialmente se contemplaron. Sin embargo, la reparación de una infraestructura existente implica que se hacen evidentes necesidades cuando se está desarrollando la misma obra, tal como sucedió en la ejecución del contrato 480 de 2015. Pero adicionalmente a esto, señor magistrado, unas cosas más relevantes es que Carlos Caicedo, a pesar de lo que ha manifestado la Fiscalía de que como era el alcalde tenía que responder por todo, pues no se refirió ni nunca tuvo ningún contacto frente a estos temas técnicos. Eso lo dice en su entrevista el entonces jefe de la oficina de contratación, el señor Jorge Guevara, cuando se le pregunta por parte de la defensa en entrevista, que también se ha trasladado como elemento material de prueba, presentó algún interés, injerencia, recomendación o exigencia del alcalde Carlos Caicedo en definir de forma arbitraria el plazo de ejecución del proyecto dentro del pliego de condiciones. Contestó, no, estos plazos de proyecto son determinados por la gerencia de infraestructura. Entonces, bajo este primer aspecto, pues tenemos claro que dos cosas. Uno, que de acuerdo a los expertos, es decir, el gerente de infraestructura de la época y los peritos que se contrataron por parte de la defensa al analizar los documentos, dijeron era un plazo razonable para ese momento. Y segundo, y lo más importante, frente al tema del dolo sobre todo, es que Carlos Caicedo para ese momento jamás interfirió en estos temas de fijación del plazo y en los demás temas técnicos, como veremos más adelante.
De otra parte, pues en ese mismo contrato, pues se firmó el día 28 de octubre este documento, se firmó el acta de inicio hasta 30 de noviembre de 2015 y lo reconoce el entonces gerente de infraestructura Pablo Lacutir, que se trataba de tener primero el contrato de interventoría firmado, y por eso el acta se firmó solo hasta el 30 de noviembre de 2015, y que en efecto se prorrogó el 18 de diciembre de 2015, mediante el otro sí número 001. Y cualquiera podría decir, como escuché al señor procurador, que esas prórrogas devienen de una falta de planeación, pero realmente no es así, y de esta manera está exactamente la explicación de también el gerente de infraestructura de la época, pero el mismo otro sí trae la justificación y dice: en relación con el contrato de la referencia, nos permitimos informar que el plazo contractual debe terminar el 31 de diciembre. Y en la actualidad el porcentaje de la obra asciende al 22%. Porque, y explica cuáles son las razones, se están realizando los ajustes al diseño para mejorar la funcionabilidad de las áreas. Por culminación del año fiscal, los proveedores, en especial la tubería en acero para fachada principal y lateral, no dispone de la totalidad del material requerido, y la fábrica entrará a producirlo a mediados del mes de enero de 2016. A su vez, el suministro de la tubería no está disponible en el mercado, y narra en esa justificación cuáles son las razones que no son atribuibles a la administración ni a la planeación, sino a la situación actual de los proveedores, que es una situación incierta, por qué razón debe prorrogarse el contrato. Y claramente el Consejo de Estado ha determinado en no solo una, sino en múltiples oportunidades con su jurisprudencia específica, que la adición, prórroga o modificación del contrato hacia el futuro no constituye una violación al principio de planeación. Pero adicionalmente, el mismo gerente de infraestructura, Pablo Lacutir, manifiesta lo siguiente. Dice: en comité de seguimiento de obra en presencia de la comunidad y representantes de esta, en coordinación con el equipo diseñador, se hicieron unos ajustes de diseño para mejorar la funcionabilidad de las áreas. Y esto pues claramente nos indica, en primer lugar, que Carlos Caicedo no tuvo nada que ver con la prórroga, y en segundo lugar, que esto fue un tema evidentemente técnico, derivado de la propia ejecución del contrato, como lo dice la prórroga 001, que fue el único modificatorio que firmó Carlos Caicedo, porque recordemos que, como él mismo lo acaba de decir, y como aparece en los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía sobre la condición de alcalde del doctor Caicedo, terminó su mandato el 31 de diciembre de 2015. Ha dicho la Fiscalía adicionalmente a esto que no existía funcionabilidad del Coliseo, y que en este evento pues se entregó solo el 17 de junio de 2017, que se entregó sin estar terminada la obra, y que adicionalmente pues es una obra que no sirve y que no es funcional. En primer lugar, pues ya está el documento gráfico presentado por el doctor Carlos Caicedo. Igualmente, dentro de los elementos materiales de prueba que hemos trasladado se encuentra una carpeta denominada registro fotográfico y videográfico del Coliseo, en donde aparecen no solo las fotografías que ustedes vieron, sino además videos de profesores de educación física, alumnos y ciudadanos de Santa Marta, quienes explican cómo funciona el Coliseo y cómo lo utilizan. Pero adicionalmente a eso, nosotros tomamos entrevista al señor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, quien certifica ante los investigadores de la defensa que realmente el Coliseo presentó funcionabilidad para el momento en el que se encontraba, se llevaron a cabo las justas olímpicas. Tanto es así que el señor Baltasar Medina informa a través de su declaración y de su entrevista que allí se llevaron las justas de boxeo y no hubo ningún tipo de problema desde el punto de vista de la funcionabilidad para ese tipo de eventos deportivos. También tenemos para este caso, y para demostrar que realmente sí funcionaba, la certificación de la Organización de los Juegos Bolivarianos. Esta certificación, que también se aporta entre los elementos materiales de prueba, indica que se llevan a cabo las justas deportivas y no tuvo ningún tipo de inconveniente el Coliseo de Gaira.
Adicionalmente a eso, pues también nosotros contamos con la entrevista del exalcalde Rafael Martínez, quien recibió la obra y respecto a este punto, específicamente de la funcionalidad de la obra, se le preguntó en qué estado se encontraban las obras de adecuación del Coliseo de Gaire, por qué razón se encontraban así. Contestó, se encontraban avanzando en todos los componentes planteados en el proyecto, es decir, con lo programado y lo planteado en el contrato según lo pactado con el contratista y la interventoría. Nosotros mantuvimos la supervisión y la obra avanzó según lo previsto. Se le preguntó incluso si las obras de la adecuación del Coliseo de Gaira hubieran presentado algún retraso adicional en su valor o inconveniente en la ejecución en general. Estos tuvieron relación directa y condicional con la etapa de planeación del proyecto, que es lo que supuestamente quiere atribuir la Fiscalía, y contestó no, de ninguna manera, la obra avanzó según lo previsto, se entregó como estaba previsto para que sirviera a la comunidad y al tiempo, dada la calidad de la obra y las características y especificaciones de la misma, fue avalada por el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Nacional de Boxeo y la ODEBO, Organización de los Juegos Bolivarianos, para que sirviera como la sede de las veladas pugilísticas que se desarrollaron en el marco de los 18º Juegos Bolivarianos, de manera que la obra se terminó, se concluyó y sirvió como sede de los 18º Juegos Bolivarianos. Entonces, pues respecto a ese primer punto, pues claramente consideramos que no existe ni siquiera inferencia razonable de autoría frente a la supuesta, en principio, falta de planeación por tener un plazo muy corto y mucho menos por la entrega de la obra que finalmente se entregó y en este momento está funcional. Y como repito, pues ni siquiera la responsabilidad del alcalde Caicedo pues había entregado su cargo con anterioridad. También dice la Fiscalía pues que no se fijaron los temas específicos de necesidad del proyecto, pero claramente nosotros, a través del mismo gerente de infraestructura, quien rindió declaración a la Fiscalía, pudimos demostrar, y se encuentra el elemento material de prueba en los elementos en los cuales se ha corrido traslado al despacho del magistrado, que en efecto sí existía una necesidad que se plasmó desde el mismo plan de desarrollo de Carlos Caicedo y de ahí en adelante, que implicaba incluso estos escenarios deportivos, independientemente si se usaran o no en los Juegos Bolivarianos. También esto aparece en el informe pericial suscrito por los arquitectos, por el arquitecto Héctor Peláez y el ingeniero Alexander Victoria. También ha dicho la Fiscalía que en este caso faltaban las licencias de construcción para la ejecución del proyecto. Recordemos, señor magistrado, que se trataba de un proyecto de adecuación y el mismo proyecto y el mismo contrato y los documentos adscritos suscritos en el contrato y que se encuentran adjuntos a las carpetas que hemos trasladado, tenían como condición que, en efecto, fuera el contratista quien llevara a cabo la carga de tramitar todas las licencias y todos los, incluida la licencia de construcción y todos los permisos para la ejecución de la obra. Así que bajo este criterio, pues no se le podía exigir ni a la administración del distrito como alcaldía, ni mucho menos a Carlos Caicedo como alcalde, que hiciera el trámite directo frente a este tipo de requisitos. Y en igual sentido, se manifestó que no se contaba con una adecuado costo real del contrato. El gerente de infraestructura, Pablo Lacutir, el asesor de contratación, Jorge Guevara, e incluso los peritos que entregaron un informe a solicitud de la defensa, explicaron que esos costos se fijaron desde los diseños, es decir, desde la etapa precontractual, en la cual, como ya vimos, Carlos Caicedo no participó, y que la misma gerencia de infraestructura fue la que, después de revisados los costos entregados por el diseñador, pudo verificar que esto era unos costos adecuados y de esta manera, pues así llevaron a cabo el proyecto sin la intervención directa del alcalde Carlos Caicedo en estos temas técnicos, porque a pesar de que el señor procurador y el señor fiscal han hablado de que el principio de confianza no es aplicable en estos casos, si no fuera aplicable realmente sería la decisión más caótica
para la administración pública que el alcalde o que el gobernador o que cualquier jefe de alguna cartera tuviera que responder penalmente, no solamente ni siquiera administrativamente, sino penalmente, porque se hicieron en este caso unos diseños adecuados o inadecuados por el solo hecho de la firma. Realmente recordemos, señor magistrado, que estamos frente a un derecho penal de autor y de un derecho penal de acción y no de autor. No por el hecho de que Carlos Caicedo sea el alcalde, tiene que responder por todo lo que ocurre en la alcaldía, sino tiene que demostrarse qué acción positiva generó. Igual ocurre con el tema de la supuesta ausencia del estudio de suelos, con la supuesta deficiencia en los estudios y diseños, que de todos modos ahí aparece dentro del informe pericial que hemos corrido traslado y dentro de las entrevistas de Pablo Lacutir y la entrevista de Jorge Guevara como jefe de contratación, explican claramente que sí existía diseños completos en el tema hidrosanitario, en el tema eléctrico. Incluso esto se corrobora con las mismas declaraciones de las personas que certifican que los Juegos Bolivarianos se llevaron a cabo de una manera adecuada. Nada más traído de los cabellos que no existiera un diseño hidrosanitario en un coliseo donde se celebraron unos Juegos del ciclo olímpico, que son los Juegos Bolivarianos, avalados por la organización de los Juegos Bolivarianos, por el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, pues, claramente para llevar a cabo esas justas deportivas en esos coliseos, pues existe todo un análisis frente al sistema hidrosanitario, el sistema eléctrico, la parte estructural, que es lo que la Fiscalía considera que no se llevó a cabo en su momento. Igualmente, y frente a un tema que tocó el señor procurador, y es que supuestamente los pliegos de condiciones tenían unas condiciones, valga la redundancia, desproporcionadas para adquirir o para contratar, pues esto, en primer lugar, como lo han dicho los peritos, es una apreciación subjetiva de quien la mire, pero finalmente quienes diseñaron esos pliegos de condiciones con sus requisitos habilitantes consideraron que era la mejor manera de que un contratista ejecutara el contrato, o sea, tener mayor experiencia, mayor capacidad financiera, mayor experiencia de sus residentes de obra, de sus ingenieros, arquitectos, etcétera, precisamente para que la obra tuviera una finalización mucho mejor. Y eso lo explican en sus entrevistas, reitero, el gerente de infraestructura de la época y los expertos contratados por la Fiscalía, cuyo dictamen se acompaña con todos los elementos materiales de prueba. Por último, y como cerrando el tema de la inferencia razonable, la Fiscalía afirma que la única oferta no fue evaluada correctamente, es decir, que el comité de evaluaciones de la alcaldía al parecer no evaluó como debería de evaluar a la propuesta ganadora. Y en este caso, pues, igual que en los casos anteriores, explica el señor Pablo Lacutir cómo estaba conformado el comité de evaluación. O sea, el comité de evaluación que tiene tres partes, que tiene la parte técnica, que la hace la gerencia de infraestructura, la parte económica o financiera, que la hace la Secretaría de Hacienda, y la parte jurídica, que la hace la Secretaría Jurídica o la Oficina Jurídica de la Alcaldía. Son tres funcionarios diferentes, quienes evaluando los presupuestos y requisitos del pliego de condiciones, quienes evalúan totalmente las condiciones técnicas del oferente, terminan recomendando al alcalde que firme ese contrato porque el oferente es el que se ha ganado definitivamente la licitación pública. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Así que atribuir a Carlos Caicedo una deficiente evaluación, pues claramente nos indicaría que estamos frente a no una responsabilidad penal, sino una responsabilidad administrativa. Recordemos, la responsabilidad penal es individual. Y es que el señor fiscal presentó una teoría de imputación, y es que Carlos Caicedo es coautor de unas conductas delictivas. Sin embargo, como miraremos más adelante, estas conductas delictivas a título de coautor y su calificación de coautor tiene serios errores probatorios. En primer lugar, pues porque solamente se refiere a un número de personas, pero recordemos, señor magistrado, que el artículo 29 del Código Penal
contempla 4 características o 4 elementos de la coautoría. El primero, pues, es la pluralidad de personas, que fue a la cual se refirió el señor fiscal, pero el segundo es el acuerdo común, del cual no hay ningún tipo de evidencia de que el alcalde Caicedo se haya acordado o se haya concertado con sus funcionarios para torcer la licitación pública, pero además tiene que haber una división de trabajo. ¿Cuál era el aporte que tenía que hacer Carlos Caicedo y el aporte de los demás copartícipes? Nunca lo supimos ni está demostrado tampoco. Y aparte de todo, pues la misma ley habla de la importancia del aporte, es decir, la trascendencia del aporte de cada uno de los copartícipes, de lo cual ni hay prueba ni tampoco existió ni siquiera mención por parte del fiscal. Así pues que, frente a estos temas de la inferencia razonable del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues no entendemos cómo vincular a Carlos Caicedo con esta ejecución de este contrato en la etapa no solamente de tramitación, sino, como lo pretende hacer la Fiscalía, también en la etapa de ejecución, que no es punible. Ahora, frente al dolo, como ya dijimos, pues el mismo Tribunal de Bogotá ha dicho que incluso para la inferencia razonable de autoría se requiere hacer una inferencia razonable frente al dolo, y aquí no lo encontramos en ninguna parte, no encontramos elementos materiales de prueba que digan que Carlos Caicedo actuó dolosamente. El señor fiscal ha intentado manifestar que algunas personas, y trajo sus entrevistas, informan que Carlos Caicedo estaba en reuniones permanentes de seguimiento de los contratos. Cuando leemos esas entrevistas, y usted, señor magistrado, tendrá la oportunidad de mirarlas como elementos materiales de prueba, se dará cuenta que a estas personas, quienes pertenecieron a la interventoría del contrato, lo que manifiestan es que Carlos Caicedo en algunas oportunidades iba a las reuniones de seguimiento del contrato, que es muy diferente a decir que él estuvo en las reuniones o en los comités técnicos de conformación de los pliegos de condiciones, de los estudios previos, del comité de evaluación. Son totalmente diferentes, y eso no puede confundir contractualmente que él haya estado en reuniones de seguimiento una vez firmado el contrato a que haya estado en la conformación y haya dado instrucciones frente al plazo, frente a las condiciones técnicas, frente a quién iba a ser el ganador o no del contrato, cuáles eran los requisitos habilitantes, etc. Ahora, frente al delito de peculado por apropiación, sucede lo mismo. Basta con que nosotros podamos hablar, en este caso, de que nuestros expertos, el ingeniero Peláez y el arquitecto Peláez y el ingeniero Victoria hicieron un análisis completo de cuáles eran los supuestos sobrecostos que tenía la obra, y se le traslada al tribunal y se le traslada a la fiscalía, dentro de los elementos materiales de prueba, ese informe en donde claramente se explica que, en primer lugar, en estos supuestos sobrecostos, la fiscalía hizo un análisis sesgado de los mismos, es decir, no contempló todos los ítems que debía contemplar, y como es un tema evidentemente técnico, pues los mismos peritos llegan a conclusiones totalmente diferentes frente a estos valores que supuestamente ni siquiera fueron apropiados en favor del señor Carlos Caicedo ni ningún funcionario público, sino que a juicio de fiscalía fueron apropiados en favor de terceros. Y esto implicaría demostrar, señor magistrado, que Carlos Caicedo quería que estos terceros incrementaran su patrimonio personal o el patrimonio de sus empresas. Y evidentemente esto rompe cualquier tipo de lógica, porque claramente Carlos Caicedo ninguna relación tiene ni tuvo con estos contratistas. Y esto es algo que tácitamente reconoce la Fiscalía cuando no hay ningún tipo de imputación referida a una supuesta cohecho, supuesta concusión, o un interés indebido en celebración de contratos, o algún tipo de relación familiar, o un enriquecimiento ilícito por parte de él o alguien de su familia. Es decir, ninguna de estas hipótesis que nos permitan a nosotros deducir por qué razón Carlos Caicedo quisiera que los contratistas incrementaran su patrimonio fue demostrada por la Fiscalía, porque jamás ocurrió.
Entonces, pues, en primer lugar, no existieron los supuestos sobrecostos y los peritos lo explican claramente en su informe pericial y desde el punto de vista técnico, los informes hechos por la Fiscalía adolecen de una cantidad de criterios formales como el estudio de mercado, etcétera, para concluir esos sobrecostos. Segundo, Carlos Caicedo no tenía ningún interés en que el patrimonio de esas personas naturales o jurídicas se incrementara porque no tenía ningún tipo de relación. Y tercero, lo más importante frente a este tema es que tampoco existe ningún tipo de valoración desde el punto de vista doloso para concluir que Carlos Caicedo pudiera tener conocimiento que se estaba incrementando el patrimonio de un tercero y de otra parte voluntad de hacerlo. Entonces, así las cosas, señor magistrado, frente a la inferencia razonable de autoría, pues muy por el contrario de la posición de la Procuraduría, consideramos que no existen elementos materiales de prueba que nos permitan en este momento inferir esta posible inferencia razonable de autoría. Y con relación a los fines constitucionales invocados, pues tenemos que, en efecto, la Fiscalía invocó un supuesto peligro a la comunidad basado en uno de los fines constitucionales, que es el peligro a la comunidad. Y este peligro a la comunidad, pues, realmente lo fundamentó en dos partes. Primero, que en contra de Carlos Caicedo existían unas investigaciones activas en la Fiscalía, habló de 34 aproximadamente, y que estas indagaciones e investigaciones que cursaban en la Fiscalía pues se encontraban vigentes. Y que adicionalmente a eso, pues, si bien es cierto, dijo el señor fiscal que no constituían antecedentes, y razón le asiste, pero que como Carlos Caicedo era ordenador del gasto, pues entonces estaba en la posibilidad de volver a cometer esas, entre comillas, conductas reprochables o punibles en gracia de discusión si se hubieran cometido. A este respecto, pues, tenemos que decir en primer lugar, como defensa, que Carlos Caicedo, y él ya lo manifestó acá, delegó la contratación de la gobernación, de la cual ahora pues, es titular, desde enero de 2020. El decreto 061 del 30 de enero de 2020, que también adjuntamos en los elementos materiales de prueba, indica que todo el tema contractual está delegado en la jefatura de la oficina de contratación. Y de esta manera también lo certifican los jefes de la oficina de contratación que han cursado por ese despacho, quienes son Jenny Camacho y Jader Martínez, quienes en sus declaraciones afirman, en primer lugar, que Carlos Caicedo sí delegó la contratación, en segundo lugar, que no tiene ninguna incidencia ni participación directa en ningún tema contractual, ni recomendación, ni que les haya manifestado que una u otra persona deba ganar o que se deba llevar a cabo de una u otra manera el pliego de condiciones. Es más, cuando usted mire las declaraciones, señor magistrado, se dará cuenta que estas personas lo que dicen es que Carlos Caicedo lo que recomienda en los comités de gobierno es que claramente se intente tener la mayor cantidad de participación posible y que esto se haga de la manera más transparente y legal. Incluso, y esa es nuestra tercera razón, entre otras cosas demostrada, se remitieron por orden del gobernador Carlos Caicedo a la Contraloría y a la Procuraduría desde marzo de este año, sendos oficios en los cuales se solicita acompañamiento de estos docentes de control en los temas contractuales. Estos documentos remitidos al Contralor de la República y a la Procuradora son documentos que firmaron o que firmó el actual jefe de la oficina de contratación, Jader Martínez, pero en los mismos expresa que por disposición del gobernador se hace esa solicitud de acompañamiento para que todo el tiempo estos docentes de control vigilen el tema contractual. Pero adicionalmente a eso, señor magistrado, como bien lo dijo el señor procurador, un argumento idéntico utilizó el fiscal 12 delegado ante la Corte en una investigación que de las 3 que la Fiscalía decidió imputar en el mes de febrero simultáneamente con 3 solicitudes independientes de medida de aseguramiento ante el magistrado Dagoberto Hernández Peña, dentro del radicado terminado en 2020-0009, hizo la misma argumentación, que era que Carlos Caicedo pues se encontraba aún en posibilidad de cometer conductas delictivas por su condición de gobernador
y adicionalmente a eso, pues informó de esas investigaciones que se siguen en su contra, las cuales hablaremos un poquito más adelante. Y a pesar de que es una decisión del mismo Tribunal Superior de Bogotá, consideramos que es un precedente horizontal importante para tener en cuenta, en atención además a que el Tribunal Superior de Bogotá es el tribunal de cierre en temas de medida de aseguramiento. No existe un servidor judicial jerárquicamente hablando superior al Tribunal Superior, los magistrados del Tribunal Superior en temas de medida de aseguramiento, por tanto constituye a nuestro juicio un precedente horizontal para el caso de este y un precedente para el resto de jueces de garantías frente al tema de medida de aseguramiento. Y dice, por eso me referiré a esa decisión específica del 17 de mayo de 2023, en que el magistrado dice lo siguiente: inclusive a partir de las entrevistas de Jenny Marcela Camacho y Jader Martínez López, se colige que no hay ninguna irregularidad en la conducción de los trámites contractuales de la entidad territorial que ahora regenta Caicedo Omar y que pueda serle atribuida durante su periodo institucional de mandato 2020 a 2023. Acepto que tampoco cuestionó el recurrente, a pesar que hizo parte de los fundamentos acogidos por esta corporación para decidir en contra de su pretensión. En esas condiciones vale la pena notar que construir un pronóstico de peligro para la comunidad sin atender las circunstancias particulares y actuales que rodean la gestión del imputado y que involucran su abierta sujeción a los entes de control y a la transparencia en el desarrollo de su actividad como gobernador, sería cuando menos bastante débil para fundamentar la imposición de una medida de aseguramiento, máxime cuando ésta no puede basarse en meras suposiciones o conjeturas. Entonces, pues frente a este tema, pues claramente tenemos que el hecho de que Carlos Caicedo sea el gobernador no implica directamente que vaya a cometer ningún tipo de conducta delictiva hacia el futuro. Y la otra razón es que la Fiscalía dice que tiene unas investigaciones en su contra y habla de 34 o 32, no recuerdo ahora, porque los fiscales dieron números diferentes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta estadística realmente está un poco sesgada porque, señor magistrado, tengo que decirle, y como lo dijo el doctor Caicedo en su presentación, no son 32 ni 34 investigaciones que tiene en su contra, sino es que ha tenido 188 investigaciones en su contra desde que fue nombrado rector de la Universidad de Magdalena. De ahí en adelante ha sufrido claramente una persecución a través de denuncias en las que tuvo que haber vivido 188 procesos penales, de los cuales se han archivado ya 155 más o menos aproximadamente, y cuando estos procesos terminaron en la Fiscalía ante la Corte resultaron siendo 119, pero que al momento quedan 32 activos. Entonces, la proyección que hay que hacer es la totalmente contraria a la que hizo la Fiscalía, es decir, de todos los procesos que se han iniciado contra Carlos Caicedo, solamente el 16% de esos procesos están activos, es decir, solo 31. Y solo el 1% se encuentra en juicio, es decir, solo 2 procesos se encuentran en juicio y estas son decisiones de la Fiscalía. No comparto la decisión o la manifestación del señor procurador diciendo que han superado estadios procesales, porque finalmente la Fiscalía es quien decide imputar cuando a su juicio tiene inferencia razonable o acusar cuando a su juicio hay probabilidad de verdad. Pero en ninguno de estos casos, como el mismo doctor Caicedo lo dijo, existe una medida de aseguramiento en su contra, y a pesar de que hay 2 casos en este momento en etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia, ninguno de esos procesos tiene medida de aseguramiento. De otra parte, pues, frente a este tema de peligro de la comunidad, nosotros aportamos, entre los elementos materiales de prueba, un análisis estadístico por parte de la experta estadística Luisa Fernanda Moreno Puentes, quien hace un análisis precisamente de estos números y dice, mire, realmente de lo que estamos hablando es de que, contrario a crecer el número de posibilidades de que Carlos Caicedo cometa un delito o que lleve a cabo o que llegue en su estadio procesal a un juicio, lo que ocurre es lo contrario, es decir, está disminuyendo cada vez más esa posibilidad a punta de que los procesos se han archivado de manera sucesiva por atipicidad o inexistencia del hecho. Y en ese informe aparecen los temas estadísticos. Pero este mismo asunto se lo planteó el fiscal 12 al magistrado Dagoberto Hernández Peña, quien claramente hace el siguiente análisis y deja sentado pues que tampoco puede considerarse
que realmente esos procesos que existen en su contra sean indicativos de un peligro a la comunidad. Dice exactamente en la decisión de 17 de mayo de 2023 el magistrado Hernández Peña. Empero, la defensa técnica logró exitosamente destruir tal inferencia con apoyo en una juiciosa labor investigativa con la que logró acreditar que el gobernador del Magdalena ha tenido 188 actuaciones penales en su contra. De estas, 114 conocidas por el grupo de fiscalías delegantes de la Corte, pero de ese número solo 32 continúan activas, pues las demás en gran parte han sido archivadas por atipicidad o inexistencia del hecho. Lo anterior de conformidad con el oficio suscrito por el secretario administrativo de dicha entidad de 10 de abril de 2023, en concordancia con el documento expedido por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. En términos prácticos, lo expuesto en presencia corroe la fortaleza del argumento indiciario utilizado por el titular de la acción penal para elaborar el pronóstico de continuación de la actividad delictiva con el que fundamenta el peligro para la sociedad. En efecto, el hecho indicador empleado en este caso lo constituyen las 32 actuaciones penales adelantadas en contra de Carlos Caicedo y que se encuentran activas en el grupo de fiscalías delegadas ante la Corte. Sin embargo, esa cantidad termina siendo irrisoria frente a las otras 82 de la misma clase que están inactivas, en su mayoría con fundamento en causales legales de archivo de la investigación. En otras palabras, solo el 28% de las denuncias recibidas dentro de este grupo continúan en trámite, lo cual deja duda en este estadio del proceso que el mandatario de Elección Popular haya visto en el delito una forma usual de proceder y que continuará actuando de forma irregular durante su administración. Esta postura adquiere mayor fortaleza al examinar que de las 32 actuaciones penales que están vigentes, aproximadamente 23 se encuentran en fase de indagación, acepto que hace presumir que aún en ellas no se ha llegado a la inferencia razonable en cuanto a la materialidad de los hechos punibles enrostrados o a la participación del indiciado para formular imputación con base en el artículo 87 de la Ley 906 de 2004. En esa medida, la pretensión del fiscal carece de información objetiva que con la suficiente fortaleza y contundencia permita arribar a la conclusión razonable y fundada de que el doctor Caicedo Omar pondrá en peligro a la comunidad del Magdalena por existir en su contra indagaciones, investigaciones o causas activas. En las condiciones anotadas, ese solo hecho termina siendo equívoco en cuanto al alcance que se le quiere dar para acreditar la supuesta continuación de la actividad delictiva como base para la imposición de una medida de aseguramiento que debe ser de aplicación excepcional y rigurosa por la marcada e intensa afectación que representa para la libertad personal de un ciudadano, sobre el cual todavía recae la presunción de inocencia, puesto que aún no ha sido vencido en juicio en ninguno de los procesos penales que se han perseguido en su contra. En este punto, el titular de la acción penal debe recordar que por principio la regla general es que el procesado tenga la posibilidad de defenderse en libertad de los señalamientos que se le efectúan, y la excepción es que desde las etapas preliminares del proceso se le restringe ese derecho con fundamento en las finalidades expresamente contempladas por el legislador en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, y en cuya acreditación la parte interesada debe asumir una importante carga argumentativa y demostrativa para convencer al juez de que, atendida las particularidades del caso que es objeto de estudio, se requiere la detención en orden a salvaguardar el propósito preventivo que se invoca. Esta decisión trascendental no puede quedar sujeta al mero capricho, arbitrariedad o suposición. Debe estar adecuadamente soportada. Entonces, así las cosas, señor magistrado, frente a este punto solicitado por la Fiscalía, consideramos que el fin constitucional, como bien lo indica el señor procurador, no llegó en términos probatorios a ser demostrado ni siquiera en modo indiciario por parte de la Fiscalía, ni en este caso, ni en ninguno de los casos en los cuales ha pretendido invocar lo mismo en estas 3 imputaciones y medidas de aseguramiento simultáneas que insólitamente ha llevado la Fiscalía al Tribunal Superior de Bogotá. Y por último, frente al test de proporcionalidad, señor magistrado, pues coincido claramente con lo que ha dicho el procurador, y es que habla de una urgencia y simplemente dice que debía protegerse la comunidad de manera urgente y de manera inmediata. Pero, además del argumento presentado por la Procuraduría, tenemos que 3 consideraciones adicionales para decir que esto no es urgente. Primero, que los hechos por los que se imputó a Carlos Caicedo ocurrieron cuando él era el alcalde de Santa Marta, es decir, hace más de 7 años. Segundo, que el día de hoy transcurrió más del 83% del periodo como gobernador de Carlos Caicedo. Es decir, han transcurrido aproximadamente 41 meses, solo le faltan 7 meses
para que el periodo como gobernador termine, y en estos 41 meses, es decir, en este 83%, no ha habido ninguna imputación de cargos frente a Carlos Caicedo como gobernador. Es decir, esto nos es indicativo de que en su paso por la gobernación, pues no ha existido ninguna conducta delictiva reprochable, más allá de la cantidad de denuncias que evidentemente tiene en su contra, y que cualquiera, sobre todo quien ejerce funciones públicas y quien es un actor político como el doctor Carlos Caicedo, puede sufrir por parte de sus contractores o demás personas. Entonces, frente a esta urgencia, pues claramente no vemos cuál es la urgencia de terminarle el mandato a Carlos Caicedo anticipadamente. Y frente a la proporcionalidad en sentido estricto, la Fiscalía hace un análisis un poco simple, diciendo pues que existen dos intereses: el interés de la libertad de Carlos Caicedo, y que hay que ponerlo en contraposición de la administración pública, y que como uno es individual y otro es colectivo, pues entonces la libertad tiene que ceder ante la administración pública. Sin embargo, pues este razonamiento es un razonamiento que obedece no a una proporcionalidad en concreto o una proporcionalidad estricta, sino una proporcionalidad en abstracto. Y la Corte Constitucional nos ha dicho cómo se lleva a cabo este juicio de proporcionalidad estricta. En su sentencia C-144 de 2015 indica lo siguiente. Dice: el test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual permite entrar a evaluar o ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida cuestionada resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si por el contrario esta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor a esos intereses jurídicos de orden superior. En otras palabras, es a partir de ese específico modelo de test que resulta posible poner en la balanza los beneficios de una medida tiene, la virtualidad de reportar y los costos que su obtención representa, de forma que sea posible evidenciar si ésta se encuentra ajustada al ordenamiento superior al ponderar por una relación de costo-beneficio que en general resulta siendo favorable a los intereses constitucionales en controversia. Entonces, aquí la Fiscalía ha hablado de la privación de la libertad de Carlos Caicedo, que en sí misma es un costo en su contra, claramente en contra de su derecho individual y preciado de la libertad, pero no ha puesto de presente cuál es el beneficio que obtendría la administración pública o la administración de justicia frente al resto de costos, porque es que esto tiene más costos. El primero de ellos sería la vulneración de los derechos políticos del procesado y sus electores, como él mismo lo dijo, la cantidad de personas que han votado por él en atención a que consideran que su mandato y que su administración pública realmente ha sido buena y ha sido realmente apropiada para los intereses sociales, pues se vería defraudada por la decisión judicial. Pero bueno, diría uno que bajo ese criterio pues no tendría mayor razón imponerme de aseguramiento a cualquier funcionario de elección popular. Sin embargo, en este caso existe la siguiente argumentación: estos hechos sucedieron cuando Carlos Caicedo era alcalde. Después de ser alcalde, a pesar de ser denunciado, a pesar de ser imputado en algunas oportunidades como candidato, realmente resultó siendo también gobernador, elegido por esa comunidad, por esa sociedad que supuestamente la Fiscalía dice que hay que proteger, lo cual resulta paradójico. Pero adicionalmente hay un costo mayor, y es el costo de la estabilidad administrativa del departamento del Magdalena, costo que tampoco ha relacionado la Fiscalía. Así que en un test de proporcionalidad, pues en dado caso, en el hipotético caso que habláramos de que sí existe una necesidad de la medida frente a la protección de la comunidad, tampoco desde el punto de vista del test de proporcionalidad podríamos hablar de que es proporcional en sentido estricto privar de la libertad a Carlos Caicedo, porque no solamente se ve afectada su libertad, sino se ve afectada los derechos políticos de sus electores, pero adicionalmente se ve afectado la estabilidad y la administración pública del departamento del Magdalena. Así pues, señor magistrado, frente a estos argumentos y compartiendo la solicitud de la Procuraduría, solicitamos también, y del mismo doctor Caicedo, reiteramos nuestra petición de que no se imponga medida de aseguramiento y el señor Carlos Caicedo, como gobernador del departamento del Magdalena, continúe estando en libertad y claramente pues defendiéndose como dice la Constitución y la ley debe ocurrir. No son más mis argumentos, muchas gracias. A usted, señor defensor, muy amable.
Escuchadas entonces las partes y el representante del Ministerio Público, procedemos a resolver esta solicitud de medida de aseguramiento solicitada contra el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar. Los hechos. Estos tienen que ver con lo que a juicio de la Fiscalía son varias irregularidades en las que se habría incurrido con ocasión de la celebración del contrato de obra número 480 del 28 de octubre de 2015 entre el Distrito de Santa Marta Magdalena y la empresa MCI Ingenieros Contratistas Limitada, cuyo objeto fue la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira de Santa Marta por un valor de 2.682.393.503 pesos, cuando el aquí imputado, señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, oficiaba como alcalde de Santa Marta Magdalena. Grosso modo, esos son los hechos. En cuanto a las consideraciones que nos corresponde hacer, nos parece fundamental partir de la premisa constitucional consagrada en el artículo 230 de la Constitución, según la cual los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Siendo así, nos corresponde remitirnos a las normas que consagran las condiciones bajo las cuales es posible dictar una medida de aseguramiento. Y conforme a los artículos 295, 296, 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, se extrae que los requisitos que precisa la medida de aseguramiento privativa de la libertad se reducen, o por lo menos nosotros los concretamos en tres. El primero es que esta medida debe ser adecuada, proporcional, razonable y necesaria frente a los contenidos constitucionales que aparecen en el artículo 250 de la Constitución y que son los de asegurar la comparecencia del imputado al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. De ahí que en este primer requisito, el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, concrete la necesidad, o mejor, fije como criterios para determinar la necesidad de la medida en que ésta sea necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. El segundo requisito es que existan elementos probatorios a partir de los cuales podamos inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de los hechos que se le imputan. Y tercer requisito, que se trate de un delito o delitos que estén sancionados con una cierta pena, tal como lo dispone el artículo 313 de la Ley 906 de 2004. Nos corresponde, aparte de ceñirnos estrictamente a lo que establece la ley, hacerlo igualmente dentro de los precisos
presupuestos dentro de los cuales el fiscal solicitó la medida de aseguramiento. En cuanto a la necesidad de la medida, el fiscal únicamente se refirió al criterio que tiene que ver con que el imputado, o mejor, la libertad del imputado, implicaría un peligro para la sociedad. Estas normas utilizan indistintamente los términos de comunidad y sociedad, que son cosas absolutamente diferentes, pero en la medida en que la ley trata estas dos cosas como equivalentes, creemos que no nos queda opción diferente a la de asumir que cuando se habla de comunidad o de sociedad en el contexto de estas normas, se está hablando de lo mismo, a pesar de que son cosas radicalmente distintas. A su vez, para efectos de valorar si la libertad del imputado representa algún peligro para la comunidad o la sociedad, es algo que no se puede determinar a partir de apreciaciones subjetivas, sino que la misma ley fija cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para hacer ese juicio. Y a ese respecto nos dice el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 3º de la Ley 1760 de 2016, que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Primero, la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos. Leemos hasta ahí porque fue en esos términos en los que, a juicio del fiscal, la libertad del imputado representa un peligro para la comunidad o para la sociedad. Por esos dos supuestos que acabamos de hacer referencia, no son los únicos que la ley contempla, pero sí son los únicos a los que hizo referencia el fiscal. Y por eso nos quedamos dentro de esos parámetros sin salirnos de ellos. Comencemos entonces por la hipótesis número 2 del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, la relacionada con el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos. En este caso, al imputado se le atribuye la comisión de 2 delitos que es el mínimo número para poder hablar de delitos en plural, mientras que a nuestro modo de ver, esta prescripción normativa implica que ha de tratarse de un número considerable de delitos para juzgar que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad o para la comunidad, mientras que nuestro criterio, 2 delitos, no es un número elevado, no es un número considerable de delitos, sino que, reiteramos, es el mínimo número para poder hablar de delitos y, por lo tanto, a nuestro juicio, este supuesto no justifica hacer un juicio positivo sobre la necesidad de la medida de cara al posible peligro que represente la libertad del imputado para la comunidad. Pasamos al supuesto número 1,
Esto es la continuación de la actividad delictiva. La ley dice la continuación. Y la palabra continuación supone, o mejor, presupone un comienzo. Un comienzo que necesariamente le precede a lo que es continuación. O dicho de otro modo, la continuación de algo es necesariamente posterior en el tiempo a lo que es comienzo. Y si la continuación de una actividad es posterior a lo que es comienzo, posterior en el tiempo, quiere decir que las actividades a las que se refiere, o mejor, la actividad a la que se refiere el numeral primero del artículo 310 de la ley 906 de 2004, necesariamente tiene que ser actividad posterior a los hechos imputados al enjuiciado. Hacemos esta precisión porque a efectos de justificar este supuesto, el fiscal nos hizo referencia a investigaciones del año 2013 contra el aquí imputado, 2014 y 2015, en cuanto a este último, sin precisar si se trata de investigaciones por hechos posteriores o anteriores a los que dieron lugar a la formulación de la imputación dentro de esta actuación. Es imposible subsumir los hechos o los supuestos hechos de 2013, 2014 y 2015 si son anteriores a los que aquí se le atribuyen al procesado en el supuesto del numeral primero del artículo 310 de la ley 906 de 2004, en la medida en que se trataría de hechos que no serían la continuación de la actividad delictiva, sino precedente. No encaja dentro de la hipótesis normativa y, por lo tanto, la alusión a esas investigaciones no constituyen una argumentación que sustente la tesis acá afirmada. Seguimos con el análisis de ese supuesto normativo. Dice la continuación de la actividad delictiva. La continuación de la actividad delictiva. Y para sustentar esta tesis, el fiscal, aparte de las investigaciones a las que acabo de hacer referencia, nos aludió a otras que sí tienen que ver con supuestos hechos posteriores a los que son materia de esta actuación y que por lo tanto sí encajarían en lo que es continuación. No obstante, esa exposición es del todo inatinente porque el fiscal no nos habló de actividad delictiva, sino de investigaciones. Y actividad delictiva es una cosa e investigación es otra. O dicho de otra forma, hablar de investigación no es sinónimo de actividad delictiva. Y tan cierto es ello que no es de extrañar que la misma fiscalía, dentro de una cierta investigación, solicite la preclusión
por inexistencia de los hechos, o porque estos son atípicos, o porque se presenta algún supuesto excluyente de responsabilidad, o que por estos mismos motivos eventualmente solicite sentencia absolutoria, como ha sucedido. Esto lo esbozamos para mostrar que actividad delictiva e investigación no son sinónimos. Y reiteramos que para sustentar esta tesis de la continuación de la actividad delictiva, no se hizo ninguna exposición y mucho menos se presentó evidencia sobre actividades o actividad delictiva posterior a los hechos, sino solo a investigaciones que, en la medida en que son cosas diferentes, constituye desde luego una argumentación inatinente. Y como los tres requisitos que hemos señalado para poder imponer una medida de aseguramiento privativa de libertad son concurrentes, quiere decir que a falta de cualquiera de ellos hay razón suficiente para concluir que la medida de aseguramiento privativo de la libertad solicitada no es procedente. Y siendo esta premisa razón suficiente para negar la solicitud, pues no tenemos la necesidad de juzgar sobre si las evidencias que tiene la Fiscalía dan cuenta de la autoría o participación del imputado en los hechos a él atribuidos. De suerte que, en mérito de estas consideraciones, el magistrado que les habla resuelve, primero, negar la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada en contra del señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, actualmente gobernador del departamento del Magdalena. Segundo, advertir que contra esta decisión únicamente procede el recurso de reposición. Ahora bien, puesto que esta decisión solo es adversa a la solicitud del fiscal, será él el único que tenga legitimidad para interponer el recurso de reposición. De manera que, si así lo va a hacer, señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor magistrado. La Fiscalía General de la Nación interpone recurso de reposición frente a la decisión que acaba de proferir su señoría, quien, en ejercicio de la función de control de garantías, niega la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia solicitada por la Fiscalía General de la Nación. En este caso, en contra del doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar. Muy bien. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo necesita para sustentar el recurso? Yo creo que unos 20-25 minutos, su señoría. Está bien. Yo creo que máximo 20 minutos. Nosotros creemos que nos demoramos alrededor de 15 minutos en resolver. Luego no parece justificado un tiempo mayor para sustentar el recurso de reposición. Máximo 20 minutos, señor fiscal. Bueno, señoría. Los siguientes, en consecuencia, son los argumentos
su señoría, que presentará la Fiscalía General de la Nación y que están acreditados al interior de la actuación, para solicitar que usted examine nuevamente esos criterios que tuvo en cuenta como fundamento para adoptar el pronunciamiento que hoy estamos impugnando. Y es partiendo específicamente del aspecto por usted cuestionado, y es en punto a que la necesidad de la medida de aseguramiento se abordó precisamente desde la existencia de uno de los fines constitucionales y legales que se pretende proteger, por el peligro que constituye para la comunidad, en punto, reiteramos, a la existencia de probabilidad, enfatizamos en ese aspecto, en punto a la probabilidad de que continúe con la actividad delictiva que se conoce también como riesgo de reiteración, como uno de los aspectos que tuvo la Fiscalía en cuenta para solicitar esta imposición. E igualmente, por otro de los aspectos que usted cuestiona, y es por el número de delitos que se le imputan al doctor Caicedo Omar y a la naturaleza misma de estos delitos. Precisándole, su señoría, que basta con que se pruebe uno de estos dos aspectos para que se dé por establecida el riesgo de reiteración. Y que frente a ellos, usted ha señalado que frente al primer aspecto, su decisión no hizo referencia a que para la configuración de este primer aspecto de continuar la actividad delictiva se debe partir de un pronóstico a futuro de probabilidad y no de certeza, que implique un pronóstico anticipado de responsabilidad. Aquí lo que pretende la Fiscalía con los elementos materiales probatorios aducidos fue construir ese grado de probabilidad de que el doctor Caicedo Omar, al continuar en libertad como gobernador del departamento, como ordenador del gasto, como representante de la entidad territorial y con toda la competencia para contratar, tiene todo el tiempo, el espacio y la oportunidad para continuar realizando estas contrataciones dentro del marco de irregularidades que la Fiscalía logró establecer dentro de esta fase procesal de imputación frente a la inferencia razonable de responsabilidad. Y que estas irregularidades comprometieron recursos del erario público. Y para el efecto, usted cuestiona que aquí lo que se hizo referencia fue investigaciones. Y no es así, señor magistrado. Se hizo referencia fue al número de investigaciones que viene adelantando la Fiscalía frente a un marco fáctico de hechos probablemente delictivos, porque estamos frente al grado de probabilidad, frente a unos hechos probablemente delictivos que se le atribuyen al doctor Caicedo Omar como alcalde y gobernador del departamento del Magdalena. Y es ese marco fáctico el que nos permite soportar este aspecto relacionado con la continuación de la actividad delictiva, que hace referencia a hechos que están afectando y afectaron la administración pública, que tanto en la alcaldía distrital como en la gobernación viene desarrollando en las condiciones a las cuales hemos hecho referencia en la sustentación de la medida de aseguramiento. Entonces, aquí no se trata de que la Fiscalía habló de investigaciones, no. Aquí se plantearon hechos, marcos fácticos de probables situaciones
que están afectando y que afectaron la administración pública, y que el ejercicio de la función pública desarrollada por el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar en los procesos de contratación se generaron irregularidades que están siendo desarrolladas a través del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación en estas 20 investigaciones que no de manera fría la Fiscalía planteó, sino por el contrario, dio a conocer cómo en cada una de la fase precontractual y contractual en la que desarrolló un rol determinante Carlos Eduardo Caicedo Omar, fueron generando esas irregularidades tanto en la fase precontractual como en la contractual. Y que todo ello ha llevado precisamente a un detrimento del patrimonio público. Y por eso, su señoría, esas, como usted lo llama, investigaciones, como lo señala, no actividad delictiva que desarrolló el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, se parte de la inferencia razonable que ese marco fáctico en que se desarrollaron los hechos son constitutivos y característicos de unos delitos que la Fiscalía, dentro del desarrollo del ejercicio de la acción penal, viene conociendo y que de suyo ya ha llevado precisamente a que se consoliden investigaciones, como lo señalamos, 2 en juicio precisamente por hechos que afectaron la administración pública. Igualmente, 3 imputaciones en curso que en el mismo sentido han afectado a la administración pública por parte de Carlos Eduardo Caicedo Omar. Y no solamente como alcalde, sino también como gobernador, donde se le planteó que a través de estas 10 investigaciones que viene adelantando la Fiscalía, a través ya de la depuración que ha hecho frente al ejercicio de la acción penal, ha podido determinar que esos hechos, que ese marco fáctico, son característicos de unos delitos que probablemente se le pueden atribuir al doctor Carlos Eduardo Caicedo. Igualmente, se hizo referencia en un segundo aspecto a la relación con el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de estos. Sí, su señoría, pues respeto obviamente la posición que usted plantea, que a su juicio no sé cuántos serán el número de delitos que se tienen que tener en cuenta para efectos de poder determinar el número de delitos que se le imputan. Aquí son 2 delitos. Y que como tal, dentro de ese marco, se desarrolló los argumentos por parte de la Fiscalía para establecer el peligro para la comunidad. Incluso la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que precisamente para sustentar el pronóstico de peligro para la comunidad, a partir de la gravedad de la conducta y del número de delitos, estos se tienen que abordar desde el mayor contenido del injusto y el mayor grado de exigibilidad personal que se les debe generar a quien en desarrollo de sus actividades o de sus conductas delictivas atribuidas está en curso en esta afectación que puede llevar a generar un peligro para la comunidad, como fue planteado al interior de esta actuación. Y precisamente aquí las conductas lesionaron a la administración pública y su señoría dejó o pasó por alto hacer referencia a esta circunstancia y a la manera como acá el reproche social tiene que ser mayor precisamente por la capacidad de desestabilizadora y la naturaleza colectiva que representa la afectación a la comunidad a través de la vulneración o la transgresión de este bien jurídico de la administración pública. Y ese mayor grado de exigibilidad que tampoco lo vimos en su pronunciamiento, que se le debe exigir en este caso a quien administra los recursos de la administración pública,
quien ya sabemos que por su formación académica, experiencia, su calidad de servidor público, estaba obligado a actuar siempre conforme a derecho, y particularmente frente al manejo de los recursos públicos que tiene a su disposición. Y no vimos en su decisión ningún argumento asociado a esta circunstancia. Solamente pasó por alto que 2 delitos, a su juicio, no son un número de delitos que dentro del aspecto señalado en el artículo 310, numeral segundo, refiere, y que la Fiscalía quiere solicitarle que ese criterio que usted ha planteado, su señoría, sea analizado precisamente dentro del marco de afectación y complejidad y gravedad que estas conductas delictivas que se le imputan a Carlos Eduardo Caicedo Omar y la naturaleza que revisten las mismas sean abordadas desde ese marco de afectación a los derechos de la comunidad. Y que precisamente el mantenerse en el cargo como gobernador, esto pues le va a representar ese riesgo o esa probabilidad de que continúe desarrollando esas conductas delictivas que la Fiscalía pudo determinar se desarrollaron durante todos los años de administración de Carlos Eduardo Caicedo Omar como alcalde y como gobernador actual del departamento del Magdalena, donde cada año se evidencia un marco fáctico de hechos atribuibles a él como alcalde y gobernador que están afectando la administración pública, y que usted en su decisión no hizo referencia absolutamente a nada de ello. Y no nos podemos quedar en un argumento frío de considerar que las investigaciones no hacen referencia a actividad delictiva. Al contrario, su señoría, si son investigaciones dentro del marco de la actividad funcional y misional de la Fiscalía General de la Nación, precisamente eso es lo que se investiga, la probable conducta delictiva que se le atribuye a una persona que reviste las características de un delito. Y es lo que se ha planteado a lo largo y ancho de esta investigación y de las investigaciones que ya en juicio y ya en imputación también se le han atribuido a Carlos Eduardo Caicedo. Por lo tanto, su señoría, la Fiscalía lo que pretende es evitar que con estas conductas, porque son 2 conductas graves que hoy se le reprochan al doctor Caicedo Omar, se repitan, por cuanto continúa al frente de los destinos del departamento y donde constantemente se hacen contrataciones. Y por eso el reproche de la Administración de Justicia debe ser acorde con la gravedad de estas conductas y el daño que ha causado y viene causando, y cuya naturaleza como afectación de la administración pública está interesada toda la sociedad como derecho colectivo que se pretende proteger. Y por eso, su señoría, la detención preventiva en lugar de residencia del imputado como medida cautelar se debe presentar, y así lo ha hecho la Fiscalía, como un recurso legítimo y válido al que acude para que la Administración de Justicia esté a la altura de la gravedad de estos acontecimientos y de este comportamiento que tanto daño ha causado al departamento del Magdalena. Y de esta manera el riesgo de reiteración está adecuadamente y de manera solvente establecida al interior de esta actuación. Y por lo tanto, su señoría, solicito que se revoque la decisión por usted adoptada y en su lugar se imponga la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia
en contra del doctor Carlos Eduardo Caicedo. Muchas gracias. Usted muy amable. El señor representante del Ministerio Público, si desea hacer algún pronunciamiento sobre el recurso de reposición que acaba de interponer el fiscal, tiene la palabra durante máximo 10 minutos. Gracias, señor magistrado. Seré muy breve. La decisión que usted ha tomado en el día de hoy, señor magistrado, fundamentalmente la encuentro soportada en dos argumentos. El primero, la diferencia que existe entre los conceptos de actuación o investigación y versus actividad delictiva. Ha dicho usted que no son sinónimos. Frente a este primer aspecto, pues considero que la Fiscalía no derribó o no demostró si hubo algún error de apreciación o de interpretación frente a estos dos conceptos, frente a dos figuras. Y efectivamente, comparto aquella afirmación según la cual una cosa es hablar de investigación y otra cosa es hablar de actividad delictiva. Si bien es cierto, se adelantan una serie de actuaciones penales en contra del procesado, no podemos afirmar que va a continuar con esa actividad delictiva. Lo segundo, en que funda la decisión, está en afirmar, un segundo, verifico mis notas, lo que es el concepto de continuación. Continuación supone entonces que precede al comienzo. Primero el comienzo, luego la continuación, según la lógica que usted nos expuso en su decisión. La Fiscalía no demostró cuáles de esas investigaciones de 2013, 2014 y 2015 habían sido anteriores o posteriores, no lo sabemos. De ahí que encuentre fundado su apreciación en el sentido de que no se determine, no se pueda establecer cuáles de esos hechos, cuáles de esas actuaciones son posteriores a los hechos. Los hechos son de 2015, 28 de octubre de 2015, cuáles de esas actuaciones son posteriores. Eso no lo aclaró el señor fiscal, por lo tanto considero que la decisión debe permanecer indemne. Muchas gracias. El señor Caicedo, si desea emitir su pronunciamiento sobre el recurso de reposición interpuesto por el fiscal, tiene la palabra igualmente durante máximo 10 minutos. Gracias, señoría. Bueno, básicamente, el fiscal insiste en calificar como hechos graves las investigaciones, darle alcance a las mismas, a tales investigaciones les da alcance delictivo, y resulta que cualquier ciudadano puede colocar una denuncia contra cualquier servidor público, y es deber precisamente del ente investigador, del ente acusador, por regla general, aperturar el proceso de investigación para establecer si son ciertos o no los hechos por los que se recibe esta denuncia. En mi caso, tengo que decir que lamentablemente es una práctica política en este territorio utilizar a la Administración de Justicia y particularmente a la Fiscalía como un instrumento al que se acude para buscar modificar resultados en las urnas. Es decir, se gana en las urnas y buscan provocar una decisión adversa contra un adversario político, o por lo menos colocarlo sub judice y desprestigiarlo. Han sido cerca de 188 procesos cuando fui rector, luego alcalde y como gobernador. Es más, le debo decir que por una de esas denuncias que manipularon políticamente en el territorio, pues me impusieron no solamente, sino que fui condenado a 8 años y medio por el pago de unas cesantías aprobadas por el Tribunal Administrativo del Departamento. Eso llegó finalmente casi 5 años después al Tribunal Superior de Bogotá, y solo allí fue revocada esa decisión injusta contra mi libertad y contra mi existencia, contra mi vida. Cuando alcalde también tuvo un profuso número de procesos de estos actores políticos en mi contra, pero vea usted que salí de alcalde y solamente son 2 procesos que llegaron a la etapa de solicitud, no de medida de aseguramiento, porque la Fiscalía, en mi caso, en estos 2, no solicitó medida de aseguramiento, sino que llegó a la etapa de juzgamiento. En este momento
estamos es en el proceso preparatorio años después, solo 2 en preparatorias en la Corte Suprema de Justicia de 188. Revocaron una condena absolutamente injusta y vea que inclusive fui sometido por más de 20 años a una acusación también manipulada políticamente hasta de crímenes y la propia Fiscalía precluyó. En este caso es curioso que se hayan montado 3 procesos vía una iniciativa de la Fiscalía que denominaron el robo del Magdalena. Y este robo del Magdalena era de cerca de 75.000 millones, el presunto detrimento o hallazgo. En nuestro caso eran 1.600 aquí por este coliseo, por unos CDIs y demás. Los 3 procesos aquí en conocimiento de 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Piden medida de aseguramiento en nuestro caso, pero no para los anteriores gobernadores que pertenecen a sectores políticos, muchos de los cuales impulsaron estas denuncias de las que estábamos hablando. Y tal vez a ellos les piden que lo vinculan al proceso, no con medida de aseguramiento, sino con esas investigaciones, es para poder justificar esa cifra mayúscula de 75.000 millones en una obra que claramente está inconclusa y hubo un defalco multimillonario en una vía llamada de la Prosperidad. Y aquí realmente no se ha perdido un peso, se ejecutó la biblioteca, se ejecutó el coliseo y lo que está en cuestión también en el CDI, pues los recursos están en cuentas y se han ejecutado uno de los 2. De manera que, señoría, la Fiscalía pues intenta a la Administración de Justicia inducir al error. Afortunadamente no es así al nivel de la magistratura, porque convierten investigaciones que cualquier ciudadano puede interponer en presuntas conductas delictivas, pero eso sí, lo hacen y este organismo debería ser garantista porque está en firme la presunción de inocencia, como cualquier medio de comunicación, como cualquier partido político, como cualquier actor político. Es decir, dan por ciento una acusación de cualquier tercero, pero esto obviamente a nuestro juicio tiene tristemente que decirlo un rasero político. Ya de por sí el coordinador de fiscales es el doctor Gabriel Ramón Jaime Durán, que fue responsable de que yo fuera sacado de forma atropellada de la rectoría de la Universidad de Magdalena. Aquí la comunidad no comió cuento, es decir, el peligro para la sociedad que atribuye la Fiscalía no hubo tal, porque la comunidad, cuando la justicia restableció mi nombre, me eligió inmediatamente con la votación más alta en la historia de esta ciudad. Hicimos una alcaldía que fue calificada como la segunda mejor gestión en Colombia y gracias a eso este proceso continuó por 3 periodos, aún con acusaciones de crímenes, aún con estas 188 procesos. Presenté mi nombre a una candidatura presidencial, obtuvimos más de medio millón de votos y luego llegué a la gobernación con la votación más alta en la historia. Luego la gente aquí en este territorio no se deja engañar fácilmente con que una investigación que la Fiscalía adelanta se dé por cierta, porque se dan cuenta que muchas veces hay una manipulación de la entidad tan respetable que es la Fiscalía con propósitos políticos. Por eso me correspondió, lo tengo que decir ante su señoría, denunciar en su momento al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y al doctor Barbosa, porque tristemente están instrumentalizando esta importante institución que debe dar credibilidad precisamente de imparcialidad al conjunto de los ciudadanos. Está incólume la presunción de inocencia, porque es que no puede ser que la Fiscalía esté dando por cierto entonces investigaciones que adelanta para vencer la presunción de inocencia cuando el sistema interamericano de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad y precisamente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos precisamente el de la presunción de inocencia del debido proceso, dan garantías a que un procesado no sea atropellado, y afortunadamente existen jueces de la República que ponen límite al desbordamiento de fiscales. Así que yo en este punto, pues por supuesto, me allano a la decisión que usted ha tomado y creo yo que además, por último, debo decir que está en juego es también el derecho de los ciudadanos cuando eligen un empleado público de elección popular. Yo no soy más que un empleado público como es su señoría, como es usted de concurso, de carrera, el fiscal. Yo soy un empleado público de elección popular, me debo a la comunidad, comprometí un plan de gobierno, luego un plan de desarrollo. Estoy trabajando por ello. No puede ser que el fiscal diga, va a seguir haciendo contratos, que dicho sea de paso, esta facultad está delegada en funcionarios, que ellos tienen que obviamente cuidar
apegarse a la Constitución y la ley en la ejecución de esa delegación tan importante. Yo no interfiero en los procesos de contratación, he pedido acompañamiento personalmente, lo pidieron los funcionarios, a la Contraloría y a la Procuraduría, precisamente para darle garantías a toda la sociedad. Es que llama la atención que me quieran separar del cargo ahora en una coyuntura política. Cada 2 años que hay coyuntura política, exacerban este tipo de investigaciones. Y decía que tengo un compromiso con la comunidad a la que me debo, y gracias a eso, inclusive el DANE acaba de publicar hace 2 días la estadística de cómo se ha ido superando la pobreza en Colombia. Este departamento se movió 9.4 puntos por ciento, es decir, pasamos de la posición 28 a la posición 24, y eso demuestra en la estadística y en la opinión pública, porque ciertamente tenemos un respaldo importante de la comunidad, que estamos haciendo una buena tarea, que la Fiscalía quiere truncar, y que es inexplicable que lo haga en 7 meses que falta y prácticamente a 3 meses y medio o casi 4 de las elecciones. Evidentemente es casi una injerencia de la Fiscalía en un proceso que tiene que estar exento de cualquier tipo de apremio y presión para que los funcionarios, los ciudadanos libremente acudan a las urnas, que nos permita terminar nuestro trabajo para el que el pueblo nos escogió, cumplir con nuestro plan de desarrollo. Y si hay un proceso, pues estos 3 casos o 2 casos o un caso se ha llevado junto con los otros 2 a los jueces de la República, en sede de la Corte Suprema, y sean ellos los que determinen si hay o no un delito, y no de forma anticipada vía la Fiscalía, queriendo provocar la separación del cargo, con las implicaciones que esto tiene, no solamente para mi persona, sino para la comunidad de este departamento, que necesita del gobierno para salir adelante. Muchas gracias. A usted, muy amable. El defensor, si desea intervenir, tiene la palabra. Igualmente, durante 10 minutos, son las 4:16 de la tarde. Gracias, señor magistrado. Sí, la solicitud de la defensa técnica del doctor Caicedo solicita que se mantenga su decisión y se desechen los argumentos de la Fiscalía de revocar la misma por vía de reposición. El primer argumento que tenemos para ello es que, a nuestro juicio, el fiscal incurre en un error al considerar que el pronóstico de peligro que se debe hacer, en este caso, parte de probabilidad para dar más probabilidad. Por el contrario, el pronóstico de peligro es un pronóstico indiciario. De esa situación se ocupó el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 17 de mayo de 2023, cuando el magistrado Hernández Peña decidió no imponer medida de aseguramiento contra el gobernador Caicedo, y específicamente frente a cómo se hace el pronóstico, llevó a cabo un pronunciamiento muy interesante en el que dice lo siguiente, lo leeré en menos de un minuto. Dice: sin embargo, por ser este un pronóstico que como tal se debe soportar en supuestos objetivos, es imperioso reconocer también que en su formulación y desde el punto de vista probatorio subyace un argumento indiciario que se construye a partir de hechos conocidos y demostrados en la actuación. No obstante, por ser una inferencia lógica, está claro que su poder suasorio puede meritarse o reafirmarse a través de elementos materiales probatorios como los que fueron presentados por la defensa técnica. Y entonces explica claramente a través de esta decisión que cuando estamos haciendo ese pronóstico, el pronóstico se hace sobre elementos materiales de prueba, es decir, hechos demostrados. Y en este caso, el señor magistrado nos ha indicado claramente y de una manera diáfana que no es lo mismo tener investigaciones en su contra que haber cometido o tener una actividad delictiva. Y esto realmente, a nuestro juicio, es bastante acertado, en virtud de que usted no puede calificar de actividad delictiva la actividad contractual que ha ejercido Carlos Eduardo Caicedo, que es lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía está diciendo que como ha contratado y lo han denunciado por esos contratos, ya hay actividad delictiva. Y el señor magistrado fue bastante claro en informar que aquí no existe actividad delictiva, ni mucho menos continuación, si no se prueba realmente que hay un delito. Y es que esto es básico y fundamental en cualquier Estado de Derecho. Es cierto que la Fiscalía ha tenido 180 investigaciones contra Carlos Caicedo, ha tenido 114 la unidad ante la Corte, en la actualidad hay 32, que estadísticamente pudimos demostrar que va descendiendo, pero estas investigaciones pueden terminar de 2 maneras: o condenan a Carlos Caicedo o lo absuelven, pero la Fiscalía está presumiendo de antemano que lo van a condenar, es decir, que es culpable.
Y precisamente el criterio que tiene un Estado de Derecho bajo la presunción de inocencia es que mientras no se demuestre que lo van a condenar, pues no podemos hablar de actividad delictiva. Es decir, no podemos hablar de continuar una actividad delictiva que ni siquiera se ha demostrado una sola actividad delictiva. Es que contra Carlos Caicedo no hay ninguna sola condena, no hay ninguna sola condena en firme. Por tanto, entonces no podemos hablar de actividad delictiva, como lo dijo el señor magistrado. De otra parte, el señor fiscal habla de que no se continúen con estas irregularidades. Aquí, señor magistrado, no se ha aprobado ninguna irregularidad. Y no se ha aprobado ninguna irregularidad porque hasta ahora estamos en inferencia razonable, que a nuestro juicio es cuestionable, y solo se podrá demostrar una sola irregularidad cuando el doctor Caicedo haya sido condenado. Mientras tanto, no hay ninguna irregularidad probada. Así que ni hay actividad delictiva que nos indique una continuación, ni hay irregularidades demostradas. Y de otra parte habla del número de delitos que se le imputa, y ese es un criterio totalmente revaluado en atención a que, como lo dijo el mismo señor magistrado, este número de delitos tiene que ser una situación tan de bulto, tan evidente, que nos permita decir que definitivamente puede continuar con esa actividad delictiva, es decir, que está en peligro la comunidad. La Fiscalía pudo haber optado por imputar un delito, o dos, o hasta tres, incluso en otros procesos han imputado 3, o hasta 4, o hasta 5, es una decisión de parte. Las decisiones de parte no pueden condicionar definitivamente la decisión del magistrado de imponer o no medida de aseguramiento. Entonces, en este caso imputó el señor fiscal 2 delitos, a nuestro juicio ninguno de los dos tiene inferencia razonable de autoría, pero lo que sí es cierto es que de bulto se encuentra que no constituye de antemano un hecho indicador de continuación de actividad delictiva, porque como bien lo dijo el magistrado, pues no podemos hablar ni siquiera de una actividad delictiva que haya que continuar, porque aquí ningún tipo de condena en contra de Carlos Caicedo existe. Y por último me quiero referir a el, entre comillas, reproche que hace el señor fiscal frente a la decisión del magistrado cuando no tiene, a su juicio, ningún tipo de recriminación en contra de Carlos Caicedo por ese reproche social o por ese grado de exigibilidad adicional que debe tener como servidor público. Y creo que acertadamente no lo hace el magistrado, porque es que la lógica de la medida de aseguramiento no es una lógica de la decisión de condena o de la decisión definitiva de un caso. Es decir, no estamos aquí para condenar o absolver al señor Carlos Caicedo, ni mucho menos. Es decir, no podemos hablar ni mucho menos de un reproche social, ni de una prevención general o específica. Estamos hablando de simplemente si se cumple el fin constitucional o no. Por tanto, no se le puede, ni mucho menos lo debería hacer así ningún juez de garantías, empezar a hacer un reproche a unos hechos que ni siquiera están demostrados. O sea, no podríamos decir que el señor Carlos Caicedo ha cometido delitos gravísimos porque es servidor público y se le exige un mayor cuidado con el patrimonio público, cuando ni siquiera existe ningún tipo de, a nuestro juicio, siquiera inferencia razonable de autoría, y mucho menos responsabilidad penal. Por tanto, solicitar o exigir que se le haga un reproche al señor Carlos Caicedo solamente por el hecho de ser gobernador y que ninguno de sus actos de contratación, cuando era ordenador del gasto, porque también lo hemos explicado y lo hemos demostrado que ya no lo es un acto irregular o un acto ilegal o reprochable, es claramente violar la presunción de inocencia, lo que definitivamente ha permanecido incólume en todos estos años en que el gobernador Caicedo ha tenido que soportar todos estos embates de sus adversarios políticos y una cantidad de denuncias de delitos graves, gravísimos y de todo tipo de conductas en su contra, que definitivamente han concluido la mayoría de ellas en archivos, incluso en absoluciones por parte de jueces. Entonces, así las cosas, señor magistrado, pues consideramos que debe mantenerse incólume su decisión y que no se acepten los argumentos de la reposición. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Escuchadas las partes y el representante del Ministerio Público sobre la interposición de este recurso de reposición, procedemos a resolverlo. Bienvenido el recurso, nos da la oportunidad para precisar que nosotros no dijimos, o mejor, no negamos que la libertad del imputado constituya un peligro para la comunidad. Nosotros no negamos eso.
lo que advertimos es que por mandato de la Constitución estamos obligados a ceñirnos a la ley. Primer punto. Segundo, por razón de la forma como está concebida la medida de aseguramiento en la Ley 906 de 2004, necesariamente de igual manera tenemos que sujetarnos y atenernos a los términos en que estrictamente se solicite la medida, de los cuales no nos podemos salir. Y lo que dijimos, sin expresarlo, es que la argumentación a partir de la cual se sustentó la solicitud de la medida de aseguramiento no cumple con el principio de razón suficiente. Cabe recordar que hay 4 principios lógicos sin cuya observancia puede haber argumentación válida, que son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercer excluido y el principio de razón suficiente. De suerte que, si hay un X tal que ese X sea una argumentación que infringe alguno de estos 4 principios, ese X es una argumentación inválida. Y eso es lo que hemos querido decir respecto a la argumentación, y adviértase muy bien que nos estamos refiriendo a la argumentación del fiscal, no al fiscal. Nos estamos refiriendo a la argumentación y eso es lo que estamos valorando. Lo que quisimos decir es que la argumentación a partir de la cual se solicitó esta medida no cumple con el principio de razón suficiente, y como basta con que se desconozca uno de esos 4 principios para que la argumentación sea inválida, pues entonces en nuestro criterio se trata de una argumentación inválida y por lo tanto no puede un juez dictar una medida a partir de una argumentación como esta. En cuanto al reproche social, sí, se refiere el fiscal a las conductas objetivamente imputadas. Es verdad que no hicimos ninguna referencia, pero si se refiere a eso es porque lo damos por descontado. Desde luego que los hechos que el fiscal le imputó al señor Caicedo son, a nuestro modo de ver, de una gravedad indiscutible. Y eso si no hicimos alusión a ese aspecto es porque lo damos por descontado. Pero es que no tiene, o mejor, tiene muy poca importancia hablar de eso si nos quedamos ahí. ¿Y por qué tiene poca importancia? Porque es que de acuerdo con la ley, el artículo 310 de la ley 906 de 2004, la gravedad, el juicio de gravedad y el juicio sobre la gravedad y modalidad de la conducta punible no es suficiente. La ley dice que además de eso hay que tener en cuenta, dice la ley, las circunstancias que a continuación enumera. De suerte que si el discurso está centrado en la gravedad y no se avanza más de la gravedad, pues igualmente se trata de una argumentación que no cumple con el principio de razón suficiente, en la medida en que es la ley, no es quien les habla, es la ley la que dice que eso no es un criterio suficiente para proferir la medida. Y si se refiere al reproche social como juicio de culpabilidad contra el imputado, pues ahí le daríamos la razón al defensor, toda vez que no nos corresponde como juez con función de control de garantías hacer un tal juicio. Muy bien lo expuso el fiscal desde la audiencia pasada, que la medida de aseguramiento es una medida cautelar.
como medida cautelar, no comporta juicio de responsabilidad que es propio de la sentencia. Este juicio, si es que se refiere a reproche en tanto entendido como la culpabilidad y que tiene que ver con el juicio de responsabilidad del imputado, no nos corresponde hacerlo en el momento de resolver sobre una medida cautelar. Nosotros dijimos a qué finalidades responde la medida de aseguramiento y las fija la Constitución. Por lo tanto, la determinación de ese aspecto no está librada a la discrecionalidad del juez, porque es la Constitución la que dice cuáles son los únicos fines de cara a los cuales se justifica la medida o, mejor, resulta necesaria la medida de aseguramiento. Y ahí no aparece involucrado nada que tenga que ver con reproche de culpabilidad ni responsabilidad. Son aspectos del todo ajenos a las valoraciones que precisa una medida cautelar, como lo es esta medida de aseguramiento. Nos objeta nuestra apreciación sobre el número de delitos. Traemos a colación como aspecto análogo el tema concerniente a la dosificación de la pena frente a un concurso de delitos. Un criterio relevante para graduar la pena frente a un concurso es el número de delitos. Pero si ese es el criterio, no puedo estimar que haya razón válida para incrementar la pena por encima del límite mínimo legal, al menos en alguna proporción considerable, si se trata solamente de 2 delitos, porque es el mínimo para que pueda haber concurso. Análogamente, en este caso, 2 delitos es el mínimo número para poder hablar de una pluralidad de delitos. Y si ese es el mínimo, y si el número de delitos, como lo entendemos, presupone que ha de tratarse de un número considerable, es decir, un número elevado de delitos, pues el 2 delitos es un número no elevado, sino mínimo de delitos, y por lo tanto, el que sea 2 delitos imputados, no encontramos que sea un hecho que pueda subsumirse en la hipótesis consagrada en el numeral segundo del artículo 310 de la Ley 906 de 2004. En lo que tiene que ver con la continuación de la actividad delictiva, nuevamente, para evitar malentendidos, nos referimos a la argumentación. Y toda nuestra exposición ha girado en torno a la valoración de la argumentación. Jamás juicio alguno sobre las personas. Y frente a este aspecto de la continuidad directiva, como premisa para sustentar la tesis de que la libertad del imputado representa un peligro para la comunidad, se trata de una argumentación atravesada desde el comienzo hasta su final por la falacia ignoratio lenchi, que la definen Irving Copy y Carl Cohen de la siguiente forma. La falacia ignoratio lenchi se comete cuando un argumento que permite establecer una conclusión en particular se dirige a probar una conclusión diferente. Y como falacia, invalida el argumento. Y al quedar el argumento inválido, no se tiene entonces cumplido el principio de razón suficiente y por lo tanto la tesis, en este caso, la tesis cifrada en que la libertad del imputado implica un peligro para la comunidad,
de la víctima resulta injustificada. No queremos decir que eso no sea así. En lo que queremos hacer énfasis es en que no fue justificada por el fiscal. Y no fue justificada porque si aduce como premisa para afirmar la tesis de que la libertad del imputado representa un peligro para la comunidad, estaba obligado a poner en evidencia que por parte de él ha habido continuación de la actividad delictiva. Y aparte de que hizo referencia a algunas investigaciones que tendrían que ver con hechos que no encajan en continuación, sino que serían precedentes, no es continuación, no pudo haber el señor Caicedo continuado una actividad que comenzó en 2015, no la pudo haber continuado en 2012, ni en 2013, ni en 2014, ni en los meses anteriores al de la suscripción del mencionado contrato. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la actividad delictiva que continuó el señor Caicedo? ¿De qué nos habló el fiscal a ese respecto? De lo que nos habló es de unas investigaciones. Inclusive los informes que sobre el particular presentó son informes sobre investigaciones. No solamente no hizo referencia al supuesto fáctico contenido en la hipótesis normativa, sino que además no nos presentó evidencia como estaba obligado a hacerlo. Porque ¿cómo vamos nosotros a valorar si hay continuación de actividad delictiva si no se nos presenta ninguna evidencia sobre actividad delictiva alguna? Y lo que nos presentó el fiscal no fue evidencia sobre actividad delictiva alguna. Me refiero a la actividad posterior a los hechos aquí imputados, sino a unos informes. Lo que nos presentó fue unos informes que dan cuenta de unas investigaciones. Y sobre eso gravitó la exposición del fiscal. No fue sobre actividad delictiva, que es de lo que nos habla la ley, sino sobre investigaciones. Y eso es diferente. Por eso, la tipificación de la falacia ignoratio elenchi, que como cualquier otra falacia o como cualquier otra infracción de cualquier otro principio lógico, invalida la argumentación. Eso es lo que nosotros hemos querido decir. Y no es verdad que el numeral primero del artículo 310 de la ley 906 nos hable de probabilidad. No es verdad. La ley no contempla en esa hipótesis la palabra probable. La ley dice, el criterio del que estamos hablando es un criterio que tiene que ver con un hecho cierto, no probable. Dice, no habla. Para que tuviera un sustento jurídico la tesis del fiscal, la ley tendría que decir la probable continuación de la actividad delictiva. Si la ley dijera eso, la probable continuación de la actividad delictiva, con todo el gusto le daríamos la razón al fiscal, pero la ley no habla de la probable continuación de la actividad delictiva, habla de la continuación de la actividad delictiva, y eso hace relación a un juicio
categórico, no hipotético ni problemático en términos de probabilidad, sino como hecho cierto. Que lo deseable fuera que la ley hablara de probabilidad. Ese es otro tema diferente. ¿Cómo debe hacer la ley? Es algo que al juez no le compete. Lo que nos compete es atenernos a lo que la ley dice. En este momento la ley no habla de probable continuación de actividad delictiva, sino al hecho cierto de continuación de la actividad delictiva, y eso supone la acreditación de que hay una continuación, es decir, una repetición, es decir, una comisión de ese mismo tipo de actividad posterior en el tiempo a los hechos imputados de una parte, y que esa actividad sea delictiva. De lo cual no nos habló el fiscal. De lo que nos habló fue de investigaciones, que son cosas muy diferentes, y no creemos que sea necesario repetir por qué son cosas diferentes, puesto que eso ya lo expusimos en el momento de resolver la petición de medida de aseguramiento. A partir de estas consideraciones, entonces, quien les habla resuelve no reponer la decisión mediante la cual se negó la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada contra el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su condición actualmente de gobernador del departamento del Magdalena. En segundo lugar, advertimos que contra esta decisión ya no procede ningún recurso. Dejamos constancia que, a nuestro modo de ver, hemos sido respetuosos de las garantías fundamentales de todos y cada uno de los intervinientes en esta actuación, pero si hay alguien que considera lo contrario y desea dejar una constancia en un sentido diferente, con todo el gusto se la admitimos y la dejaremos. Si no la hay, entonces damos por terminada la audiencia, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su puntual asistencia, por su uso razonable del tiempo, por todos y cada uno de los intervinientes, desde el fiscal, el representante del Ministerio Público, el imputado y su defensor. Todos hicieron sus exposiciones muy claras, muy pertinentes, muy concisas, como lo esperábamos. Punto de vista desde el cual no tenemos ninguna objeción, sino más bien nuestra actitud. Muy amables, damos por terminar la audiencia y que tengan feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Y así hemos llegado al final. Gracias por ser parte de esta transmisión en vivo. Si te perdiste algo, no te preocupes. Puedes volver a ver la grabación en nuestro canal en YouTube, 90 Segundos Noticias. Trabajamos incansablemente para mantenerlos bien informados sobre todo lo que está sucediendo en Colombia. Proporcionamos información precisa y objetiva. Agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Gracias por elegirnos como fuente de noticias. Es un honor para todo nuestro equipo. Porque siempre hay algo interesante y relevante que compartir. En cada momento del día, siempre encontrarás contenido nuevo. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Gracias.
oración sincera